Hello there. Soy Ahsoka Tano y os doy la bienvenida a Transmisión Fulcrum. Bien hallados y bienvenidos a otro programa de Transmisión Fulcrum. Esta vez estamos en el 14º programa de la 5ª temporada. Ya empieza a sonar como bastante grandioso, ¿no? Como muy grandilocuente. Ya 5ª temporada, ¿no? En plan, solvencia. Es como hay estabilidad en el podcast, ¿no? Bueno, sin nada más que comentar respecto a esta movida, un saludo. Porque estamos, como siempre, con mi increíble compañero Javi Barnizador. No he querido hacer la intro de siempre, me daba cosa. Hola. Y me parece muy bien. Me parece muy bien. Muy buenas a todos. Che, muy buenas. ¿Qué ganas muy tenía buenas. de grabar otro? De grabar otro más. Grabar otro de estos. ¿El qué? Un programa. Pues este. ¿El qué? Este. Efectivamente. Llevamos un rato así, sí, él y yo. Sí, en plan... llevamos hablando un rato así, igual acabáis odiándonos, pero... Claro, en plan... También podéis elegir abrazar esto. Es claro, una sugerencia. Es como, en plan, el punto es como hablar medio en tercera persona, en plan un poco como raro, ¿no? O sea... A ver... De nuevo, hay que justificar. Cada programa es una justificación de por qué no hemos grabado. Esta vez ha sido culpa mía, pero en parte no. Porque se me rompió el ordenador, amigos. Se me rompió el ordenador. Han sido 2 semanas muy largas. Sé que hemos estado más tiempo de 2 semanas. Pero han sido 2 semanas, entre comillas. Porque un fin de semana... O sea, hubo un fin de semana en el que sí me fue, pero no iba bien del todo. Y así que lo tuve que llevar de nuevo a reparar. Así que fue un poco pifostio. Pero bueno... los podcasts son increíbles, así que como quiero decir, sé que si tenéis que esperar un poco no pasa nada, pero el plan sigue siendo el mismo, de cada semana un podcast. Ahora que parece que mi ordenador está bien y que Javi ya no tiene litosis, podremos continuar con el podcast. Yo iba a decir que la verdad es que por mucho que haya sido cosa de tu ordenador, ¿no? Es él el que tiene la culpa, ese desgraciado, ¿no? Pero yo también he estado bastante jodido. O sea, yo esta semana tampoco podría haber grabado. Así que... No pasa nada. La halitosis la seguiré teniendo. La abrazas ya, ¿no? Claro. A ella la halitosis. A ella, sí. Y de hecho te la transmito un poco por aquí, ¿eh? Suena incluso. O sea, se dice, ¿no? Se comenta. Sí. Vale. Que suena la halitosis. Tiene sonido, ¿eh? Ah, ¿tiene sonido? Claro, que igual escucháis... Claro, no sé, igual escucháis ahí una especie de frecuencia extraña que no habéis escuchado nunca y es mi halitosis. que ya ha traspasado la barrera del olor y ya suena. ¿Te imaginas que se oliese en los podcasts? Sí, ¿no? Pues ahora mismo la gente creo que olería un poco de brisa marina, porque es lo que me está llegando ahora mismo, ¿eh? A mí olería bastante a ajo, ¿eh? Ajo. Quizás sería un poco desagradable para algunos. O placentero para otros. Javier, tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es tu postre favorito? La gente se creía que iba a preguntar lo de siempre, ¿eh? ¿Cuál es tu postre favorito? Bueno, ya lo de siempre ha desaparecido. Eso sí, no, o sea, pero claro, a lo mejor era del palo, tienen esperanza porque ha habido pausa. Dicen, a lo mejor vuelven a lo clásico, pero no. ¿Postre favorito? Postre, me gustan muchos postres, debo decir. Dessert, por si no sabes catalán. Los desiertos que más me gustan. A ver, yo para eso soy muy clásico. Creo que uno de los que más me gusta es la típica tarta de la abuela de chocolate con galletitas, ¿sabes? Sí. Esa cochinadita infantil es una cosa que me sigue encantando, pero por poner un poco más fino... Nada, tampoco es fino, ¿eh? O sea, realmente... Bueno, sí. Voy a elegir una opción muy adulta y para contrastar con eso. Muy adulta y muy madura, ¿eh? Claro, sí. Por un lado, la tarta de la abuela de cumpleaños de nene, que me encanta. Eso es, si le pones pues galletas Costa Rica o una cosa de Costa Rica. ¿Cómo es? Bueno, el país. Le colocas el país encima. Las tostas ricas. Una galleta de Costa Rica, de una tarta de la abuela de estas. Y por otro lado, opción adulta, para tomar con un café caliente, una tarta de manzana, ¿sabes? De estas, que es la manzana caramelizadita encima, ¿sabes? Y luego es una especie de hojaldre.
Un postre maduro, ¿eh? A ver, sí, es como más de adulto, ¿no? De al niño, venga, la de chocolate, y luego yo, pues lo que lleva la manzanita, esto, con un café solo, ¿sabes? ¿No? Claro. Y tráeme el marca. Claro, sí, es un poquito ese, ¿no? Claro, vale. Yo en mi caso, te voy a decir un cigarro, no te imaginas. Rollo, un puro. A mí, Un Marlboro, puro y unos Fortuna, pistachos, elige que me tú, gusta. Unos pistachos que me entrese. No, pues a ver, yo soy bastante Mascar infantiloide. tabaco, ¿eh? Yo- un Marlboro. Niño, un camellito de este. No, pues. Yo soy bastante infantiloide para los postres. Yo un helado. Un heladito, a ver, sí. Un helado. Pero además súper clásico. Porque si es después de comer, tampoco me gusta como cebarme. Un helado de estos pequeñitos, en plan, un Magnum de estos. ¿Sabes? Ah, sí, muy rico. Sí. En plan, es súper básico, en plan de cromañón prácticamente, ¿no? Pero es que a mí es lo que a mí me gusta. A ver, Sí. es ciertamente infantil, Sí. No, lo es. pero yo creo que siempre funciona. O sea, Está rico, ¿eh? claro, a mí también me gusta mucho. Vamos, o sea, Claro. Está no rico. creo que nadie te vaya a recriminar. Y de helado, si eliges un sabor, ¿con cuál te quedarías? O sea, sabor de helado en general. Sí. Chocolate blanco. Vale, o sea, si te haces una tarrina, si el típico puesto de Chocolate helados blanco. que te haces una tarrina. No. Vale, sí. O sea, si es una tarrina, Claro, es para saber como el sabor en bruto, ¿sabes? Que salted caramel. Salted caramel, hostia, muy buena. ¿Sabes? En Suecia me los metía entre pecho y espalda y estaban increíbles, ¿eh? Yo creo que para eso sí que tengo gusto de cigarro, ¿eh? Porque me gusta mucho el de pistacho. Nunca eso he es- probado el de pistacho, pero la gente habla muy bien de ese, ¿no? Claro, eso es de fumador. De fumar. Por de ningún motivo en fumador. especial, pero a mí se me hace como de fumo y me como el pistacho, tío. No sé. Es como Vale, me da un vale. poco esa sensación. También, a ¿Te ver, si te imaginas? gusta el de café, también es muy de fumador, ¿no? ¿Te imaginas Café- helado de anacardo? Un helado de anacardo, de cacahuete. Pues eso sí que existe, ¿no? De cacahuete y por lo ¿De tanto cacahuete? anacardo. Claro. O sea, de anacardo no he escuchado en mi vida. Cacahuete puede, pero anacardo. A ver, es un sabor incluso un poquito más dulcecito sin nada que el del cacahuete. Sí, pero- Se podría hacer, ¿no? Hombre, entiendo que sí, ¿no? No soy experto, o sea, no soy alquimista en helados. Si hay, pero- si hay de tripas de gorrino, Ariel. ¿Qué dices? ¿Cómo que de No, tripas, no de creo tripas que de, haya. ¿Te de imaginas? tripas de guarro, eh? Aquí De aquí tenemos de gambas, otro. helado de gamba. Sí. Es que seguro que hay un helado que sea rarísimo, rollo Ya, guisantes. lo estoy diciendo como una locura y realmente habrá alguien que diga... Un helado "Oye, de salmorejo. fua, es que eso, si está muy fresquito, pues básicamente... ¿no? Ya, Como- sí, en verdad sí. Mm. Bueno, amigos, como siempre, aquí no hay misterio. Tenéis en el título de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la regla de 2, ¿vale? No hay helados de pistacho de por medio, desgraciadamente. Bueno, Disney aún puede hacerlo canon. O sea que. Algunos habrán Plan- enchufado alguno de estos. Ven qué cara tiene. O sea, Darth Bane, ¿qué helado se tomará? Yo creo que se toma de vainilla. En plan, es como súper contraproducente con su aspecto, ¿sabes? Sí, ¿no? Es como algo que intenta ocultar para que su imagen no quede... Claro. El tío está, o sea, a la vez conspirando contra el Estado republicano y luego de vez en cuando se baja al estanco a comprarse un helado de vainilla, ¿sabes? Claro, o sea, por la cara y por el aspecto que da, debería ser helado de ceniza, ¿no? O algo así mínimo. O sea, en plan, literalmente helado de tumor, ¿sabes? Una cosa así, o sea. Claro, o sea, no, O sea, absolutamente. tiene que ser algo como muy siniestro, ¿no? En plan, helado de, yo qué sé, tío, o sea. Claro, pero eso lo dice, pero luego es una persona muy asquerosita, ¿no? Que encima le da mucho asco esas cosas y que lo que le gusta es la vainilla, Uy, le que gusta es muy la nata, Uy, yo me lo imagino con paladar de niño pequeño, rollo de Claro. que solo come espagueti, ¿sabes? Petit Suisse, tal, Cholex, en plan... Rollo, el tío se lo llevan no, más en plan Ego Damask, ¿sabes? Se lo llevan Sí. en plan a una cena en las altas cúpulas de la sociedad Coruscanti y de repente el pavo va a mesa y pide espaguetis con carne picada, ¿sabes? Algo como Claro, ¿no? súper- O simplemente el plato principal es algo como, yo que sé, algún pescado de Naboo a la plancha con unas verduritas de ahí súper especiales y a él le tienen que poner el menú infantil, ¿no? Que es un San Jacobo. Uy,
Y que luego se lo pasen. Claro. Rollo, Sí. porque le das quito los tropezones. Y lo tienen que dar como todo muy mascadito, tal. Me encanta esa lectura, me gusta mucho. Sí. No, o sea, yo vengo aquí a deconstruir a Darth Bane. Sí. De eso va un poco esto, ¿no? Bueno, eso. o sea, sí, en parte íbamos a deconstruir cosas. Claro, porque sí que explicaremos, pero también habrá Sí. como nuestras lecturas acerca de todo esto, ¿no? Hombre, sí, como siempre, ¿no? Porque realmente si no, no sería un podcast, sería más como una especie de crónica conjunta, ¿no? Donde Claro. narramos algo. Claro, me Rollo. contarías las cosas y yo diría, sí, Claro, tú dirías, así es, sí. y así es. Y así es, acaeció. O podría, como yo, aportar las fuentes, ¿no? Tú lo dices y yo, y esto se puede leer aquí. Y ya sigues con lo siguiente. Rollo, lo dices casi en plan inteligencia artificial. Rollo, guía de Star Wars villanos, página 362 en español, página 358 en inglés. ¿Sabes? En plan... Ya un podcast absolutamente demente, con dos voces, cada una ofreciéndote una parte es eso, todas las fuentes, la otra te está hablando. Bueno, es como el yogur líquido o el helado de anacardo. Una experiencia, Javier. Pues sí. Algo que comentar, o sea, recordemos que en este podcast nos encontramos en una especie de guerra civil con los bandos. Están los introduccionistas, ¿sabes? Yo te digo, todavía estamos en este remanso de paz, en nuestra zona de confort, porque ya estamos declarados como, obviamente, como introduccionistas. Yo no quiero decir nada, pero si tú tienes algo que decir. La verdad, yo he venido hoy sin propuestas, Vale, o sea, vale. yo vengo hoy simplemente estoy fluyendo con lo que se viene, así que... No, Yo sé que hay gente que detesta las introducciones, pero es que es lo que hemos abrazado en este podcast. O sea, yo lo Claro, siento o sea, mucho. yo estaría 15 minutos más aquí, pero Sí. yo no sé exactamente cómo estirarlo. Yo recuerdo todavía una palabra que tú dijiste que es que en ese podcast en concreto casi te daba pánico salir de la introducción. Sí, pero creo que era un día que yo también estaba muy propositivo, ¿no? Que estaba muy como Sí. diciendo, sí, pues esto y aquello, en plan, estaba como proponiendo muchas cosas dentro de la introducción. Pero bueno, quizás es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Claro. Quizás estoy ahora cayendo un poquito en ese pozo simplemente intentando rememorar eso, estirando el discurso como lo estoy haciendo de forma súper artificial de nuevo, simplemente para permanecer más tiempo aquí, ¿no? Igual, claro, como la introducción es terreno sin ley, aquí yo puedo empezar a divagar y como estoy haciendo ahora, no hablar de absolutamente nada y simplemente estar en la introducción. Claro, y mantener una especie de como de... O sea, mantener la introducción infinitamente, de forma artificial, como una especie de miedo a dejar ir, ¿no? Que sería casi contra la naturaleza de Star Wars. Bueno, Claro, contra la naturaleza Jedi. Es una declaración en contra un poco, ¿no? Claro, Total. claro, o sea, en plan rollo, no, me aferro, tengo Claro, sí. dependencia, ¿sabes? Estoy aquí y me voy a ir hasta que muera, tal. Y Sí. además, eso, ¿qué se habla en la introducción? Ya se proponen cosas, no, en la introducción se habla de la introducción. Se habla de Claro. estar en la introducción. Claro, Y se habla claro, o sea, de solo el sentido de la introducción. Ya ni siquiera proponemos. Simplemente la introducción es un sitio para regodearse, para rebozarse, hasta que ya no quede nada de ti, ¿no? somos como dos cochinos en el barro. O sea, Sí. Y luego, o sea, luego en el podcast nos vamos a rascarnos en un poste que se siente gustito también, pero es que el barro está bien. Claro. A mí me gusta el barro. Sí, Y luego sí. la gente dirá, en este minuto empieza el podcast. Muy mal, porque estáis abandonando, estáis soltando de la mano la mejor parte del podcast. O sea, A ver, yo Sí. de nuevo, eso lo dije en uno y lo sigo respetando. La gente que, llegados a un punto, dice, bueno, voy a ver cuando empieza esto. Yo lo puedo entender, lo puedo respetar, pero este sitio se va a extender indefinidamente. Quizás haya un día en el que tengáis que decir, a la hora y 24 empiezan a hablar del tema. a la hora 2 empiezan a hablar de Claro. naves. Y el podcast dura 2 horas y 3 minutos, ¿sabes? Claro, porque las naves decimos, pues el X-Wing es bonito. Sí. Y el TIE Fighter pues parece una hamburguesa casi. Pero bueno. Entonces me lo como yo. Yo simplemente, ya para cerrar y dejarlo en 15 minutillos, iba a comentar que si alguien viene nuevo, esto es lo que hay. O sea, en plan, análisis habrá, pero os tenéis que comer esto. O sea, o sea, mira, esto es como cuando te saltas en un RPG los diálogos. Te estás perdiendo el juego. O sea, te estás perdiendo una parte importante de la obra en general. O sea, como podcast, el podcast de Transmisión Fulcrum se conforma por
varias cuestiones. Una de ellas, yo diría, de las más importantes, es la introducción. Si te la saltas, te estás perdiendo parte de la magia. O sea, y además, no estás en este podcast. Y además, te pierdes parte de Javier y de Ariel. ¿Por No qué quiero vienes decir aquí? nada. ¿Solo por Star Wars o por estas voces hablando? O sea, si solo quisieras Star Wars y no a nosotros, ve a ver, lee las novelas de Bane, Claro. mira el título y ya está. Y no venga, ¿sabes? Pero aquí estamos Claro. nosotros y creo que somos parte de la propuesta, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, ahora sí, sin mucho más que comentar, vamos al análisis. Vale, pues como ya he adelantado antes, efectivamente, vamos a hablar de la regla de 2. Pero a mí antes me gustaría matizar un par de cosas. La introducción es la hostia, espero que la hayáis escuchado. Y luego... No, aparte, voy a dividir como en dos especies de secciones el tema de la regla de 2. Voy a comentar un poco la parte canon y digo un poco porque realmente todavía la regla de 2 en el canon es una cosa que, salvo lo básico que todos sabemos y que se establece en las películas, no se ha desarrollado, digamos, demasiado. Luego el resto del podcast formará, digamos, o girará alrededor de lo que es la regla de 2 en Legends, porque es la que más recorrido tiene, la que más ha desarrollado y la que da más temas para debatir. Así que, empezando con lo del canon, ¿vale? Al igual que en las pelis, al igual que en Legends, perdón, por lo que sabemos de las pelis, pues la regla de 2 consiste en esta regla que está dentro de una, digamos, de los Sith, de la Orden Sith, que, digamos, se basa en que solo tiene que haber 2 usuarios, un aprendiz y un maestro, ¿vale? Esto es lo más básico que la mayoría ya sabéis. Yoda ya lo dice en La amenaza fantasma, siempre hay 2. Una frase que, por cierto, a día de hoy todavía sabemos sin saber cómo la ha descubierto. Porque con The Acolyte parecía en una segunda temporada que sabríamos por qué Yoda dice esa frase, pero tras la cancelación de Acolyte pues parece que no esto va lo a ser dijo así. Leslie Hitland directamente, no Sí, es por sí. nada No, que se pero haya tú- sugerido en tal, pero es que Pero lo tú dijo ella. acuérdate que esto lo debatimos en un directo, que de repente yo dije, un momento, ¿cómo Yoda sabe que es la regla de 2? Si es algo que es... Claro. O sea, que realmente en Legends hay un fallo. Y es el hecho de cómo Yoda se entera de la regla de 2. Porque en ningún modo... O sea, el Legends, de hecho, es un fallo o es un hueco. En canon parece que lo van a querer resolver en algún momento. Al menos porque el Hitler ya lo ha mencionado abiertamente. Pero en Legends no hay justificación alguna, al menos que yo sepa. Tampoco tengo todo Legends aquí en la mano. Pero que a mí me conste, no hay justificación de que Yoda sepa la regla de 2. Porque al final no saben de la existencia del linaje de Bane. No saben de la existencia... de lo que están tramando obviamente Plagueis y Palpatine en ese momento, así que cuidado. Pero bueno, antes de entrar más en la materia, respecto al canon, ¿vale? Una cuestión muy curiosa es que en canon podemos entender que la regla de 2 es una respuesta natural a cómo funciona cierta parte de la fuerza en el nuevo canon. Sin embargo, en Legends se puede extraer lo contrario, que es más una invención alrededor de pues las dinámicas sociales y religiosas que se van, digamos, conformando a lo largo de la historia de Star Wars. ¿Y por qué es una respuesta casi lógica en canon? Bien, en canon tenemos una cuestión que sobre todo se estableció en novelas y en la trilogía de secuelas, que es la díada, ¿no? Se le suele llamar la doctrina de la díada, pero bueno, como tal, es una cuestión que si habéis estado sobre todo atentos, se trata bastante en lo que viene a ser la trilogía de secuelas. Si quieres, Javi, puedes explicar un poco en qué consiste la díada, pero vayas, bastante sencillito. Es lo que ocurre con Rey, y Kylo. O sea, Sí, básicamente es una cosa que empieza a proponerse en el episodio 8, lo empezamos a ver de forma clara ahí, sí que hay algún indicio en el episodio 7 que se puede leer que es un poco tal, pero al fin y al cabo es una conexión que hay entre dos seres sensibles a la fuerza que comparten el poder como si fueran un solo individuo, ¿no? De alguna manera, que comparten el poder como si fueran uno solo y que
esa sensibilidad a la fuerza fuese una cosa que está unificada, ¿no? Y por lo tanto pueden verse exactamente el uno al otro en el espacio en el que están, ¿no? Que es lo que ocurre en el episodio 8 con el Skype de la fuerza que se da. Y es algo que al final sí que retroactivamente se ha aplicado a otras cosas, ¿no? De Star Wars. Hay como indicios de díada siempre. Parece que eso sí que es algo que puede estar de forma menos sensible aplicada en otros personajes, porque claramente hay al final todas estas conversaciones entre Kylo y Rey vienen derivadas de una interpretación de lo que se ve ya por primera vez en el Imperio Contraataca, de que en un momento se sienten Luke y Leia y saben exactamente dónde están y tal, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, podemos ver un ejemplo en KOTOR, ¿no? Con Bastila y Revan, sí. Claro. Ahí también hay un poco un indicio. O sea, no es algo que venga exactamente nuevo, pero sí que aquí se le ha puesto como un nombre y se ha establecido como algo del canon. Pero básicamente es eso. Efectivamente. Mira, de la díada, aquí lo curioso es que la díada como tal, por eso no me gusta el nombre de doctrina, porque suena como a una idea, como a una especie de orden, de regla, pero realmente es algo que forma parte de la naturaleza de la propia fuerza en el nuevo canon. Sí, es un fenómeno natural, la diada. Efectivamente, ¿no? es cuando dos seres, por X o por Y, puede ser amor, puede ser amistad, se unen y se convierten en un solo ente en la fuerza. Como ha explicado Javi, eso te da como una especie de, digamos, poderes exclusivos, como el tema de eso, de verse a través del espacio y el tiempo. También puede ser el tema de intercambiar objetos y cosas a distancia, como ocurre en el episodio 9, y cositas de este estilo, lo cual pues es como tacharchi. ¿Qué pasa? Es independiente a los lados, ¿vale? Todos sabemos que la fuerza tiene dos estados naturales, que es el lado oscuro y el lado luminoso, ¿vale? Es independiente a esto, o sea, me refiero, puede ocurrir en ambos sentidos. Y es por esto que tiene relación con la regla de 2. Porque históricamente en canon, al menos por lo que sabemos hasta el día de hoy, esto puede que envejezca mal conforme dentro de unos cuantos años, pero por ahora solo hay pocos casos. Entre ellos, se sabe que Darth Bane en algún momento tuvo alguna especie de díada, ¿vale? Claro, si extraemos con quién puede ser, Darth Zana. Lo que pasa es que por ahora Darth Zana, que yo sepa, no es canon. O al menos, si es canon, será como la mayoría de Sith que sí que son canon del antiguo canon, o sea, de Legends, que es del palo. Bueno, existió un Sith llamado Darth Revan y no se sabe nada más. La cuestión es que Darth Bane en algún momento tuvo alguna especie de díada con alguien, pero la cuestión está en que se puede manifestar, como ya he dicho, entre seres que forman parte, bueno, seres que están ligados al lado oscuro o seres que están ligados al lado luminoso, o como es el caso de Kylo y Rey, un ser del lado oscuro que está ligado a uno del lado luminoso. Es decir, es independiente, simplemente establece un lazo como digamos, es como una especie de, yo qué sé, de como, digamos, conexión, como un tubo que conecta a ambos, ¿no? Independientemente del estado en el que se encuentran. No se sabe perfectamente cuál es la manera de hacerlo, y esto justamente creó ciertos problemas, porque Darth Plagueis quería de forma artificial crear una diada con Darth Sidious, sobre todo por las ventajas a las que da. Pero no ocurrió, no pudieron hacerlo, porque realmente no había ningún tipo de vínculo emocional, en el sentido de que ninguno de los dos tenía como una gran vinculación emocional, o el destino, la fuerza no quería que ellos estuviesen conectados. Lo mismo ocurrió justamente con Darth Sidious, pero con Darth Vader. Ni Sidious ni Vader consiguieron establecer entre ellos una conexión, ¿no? Lo mismo, no había ningún tipo de conexión emocional ni nada que realmente crease, ¿no? La diada. Y esto es bastante bonito porque significa que al menos por ahora no hay manera como artificial de hacerlo. Es rollo... salvo Snoke, o sea, que se supone que Snoke mueve un poco los hilos, ¿no? Pero luego resulta que realmente lo de Ben y Rey no estaba en absoluto en manos de Snoke, sino que realmente fue cuestión de la fuerza. Claro, pero o sea, salvo... trascendía un poquito a lo que había dicho, bueno, Snoke, que era Palpatine, ¿no? De algún modo, sí, que pensaba que tenía el control sobre eso y sin embargo era un fenómeno que se le escapaba. Claro, y yo creo que esto también es bonito porque es como que en este sentido no puedes manipularlo de ninguna manera, que es algo que ha de ser totalmente natural y orgánico, ¿no? En plan, ha de suceder, estas personas tienen que tener un vínculo o estas personas van a tener un vínculo, ¿no?
Porque en Legends hemos visto eso, Revan con Bastila, Mitra Surik con Kreia, y claro, ellos tienen el vínculo incluso en sus primeros momentos de haberse conocido. Así que es como que ya incluso que están destinados, podríamos decir, ¿no? Como que esas personas están ligadas porque el destino que ambos tienen entre ellos es como muy grande, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que aquí es algo natural y por esto mismo en canon parece que se forma la regla de 2 en el sentido de que el concepto de la díada es algo que da la idea a desarrollar la orden, la regla de 2, ¿vale? Digamos que tiene sentido porque, claro, tú como alguien que forma parte del universo Star Wars dices, vale, se establecen dos, o sea, siempre se establecen dos conexiones entre dos seres que tienen como un destino compartido o algún tipo de conexión y tal. Y entiendo que a lo mejor Bane, habiendo él vivido en sus carnes una conexión de díada con la fuerza con, seguramente, Darth Zana, su aprendiz, puede que él viese la díada como digamos, el escenario perfecto para establecer una ideología o establecer lo que es en este caso un dogma que es la regla de 2, ¿no? Así que por ahí veo un poco o mejor la idea, ¿no? Por la que tirarán en un futuro cuando nos quieran contar en profundidad la regla de 2 y la historia de Bane. No sé qué opinarás tú. Sí, o sea, a mí me parece que de hecho tendría mucho sentido porque al final entiendo que se mire desde el punto de vista que se mire, los mejores dogmas, ¿no? Es un concepto muy difícil el de la naturaleza en estos sistemas filosóficos, que es al final de lo que estábamos hablando, o sea, no es por hacernos aquí los elevados o los pedantes, es que es una cuestión filosófica pura y dura dentro del universo de Star Wars, o sea, no se puede interpretar de otra manera. Pero al final, claro, si sacamos un paralelismo con la realidad y con las corrientes filosóficas que nosotros entendemos, al final tiene que ver un poco con el determinismo, ¿no? Por un lado, que eso es algo que está en lo que has dicho de que por mucho que, y es una cosa que es bonita y que está en las secuelas así implícita y que es una de las cosas que me gustan, que es que por mucho que Snow, Palpatine, lo que sea, tú pensara que tenía un plan que él como individuo había urdido y que iba a darse porque él tenía el control de todo, simplemente era una cosa que iba a pasar sí o sí, que escapaba completamente a su control, ¿no? Y es lo que dice la cuestión del destino y tal. O sea, al final sí que tiene que ver todo con un poquito con ramas de la metafísica, ¿no? Como la teleología y todo esto que al final estudia como el fin, el propósito, ¿no? De las causas finales y todo este rollo. Y es verdad que al final, pues tú, un dogma, cuando lo haces, lo que intentas es adecuarte a la naturaleza, ¿no? O sea, un dogma lo que intenta es ordenar la naturaleza, ordenarse de cara a que la naturaleza funcione como debe funcionar para que todo, ¿sabes? Para que no vaya en contra de ella y por lo tanto genere ruido, ¿no? Genere cosas que no terminen de funcionar. Así que me convence mucho en ese sentido, o sea, toda esta chapa, más o menos, para simplemente decir que me parece muy lógico que al final la cuestión sea que Bane, estudiando un fenómeno natural como es el de la díada, que lo puede percibir con Darth Zana y decir, vale, esto existe. Acabo de checar, Darth Zana es canon, pero como he dicho, en plan de en algún momento existió una Sith llamada Darth Zana. Claro, como Revan y estas cosas sí. Se pueden reinterpretar de mil maneras. Pero bueno, o sea, sí, al final estamos especulando, así que tomamos un poco lo de Legends. Esa conexión él la lee como algo que se tiene que aplicar a la doctrina. De si existe esto va a potenciar la forma de funcionar de los Sith si nos unimos en dos. Y bueno, esto es una cosa que te voy a robar, que tú la dices. De hecho, la has estado comentando antes, lo de que el veneno se reparte mejor en dos frasquitos, o sea, en menos recipientes, porque entonces acumulan más poder, ¿no? Que si se diseminan en muchísimos. Y simplemente es eso, un estudio de un fenómeno natural que él aplica, lo convierte en doctrina porque ve que efectivamente, o sea, va a funcionar mejor así. Y de hecho, parece que sí, ¿no? Sí, es que, o sea, además, más allá de lo que he dicho, la diada otorga como que, o sea, como más poderes. O sea, se supone que sin tener el conocimiento exacto, los que están ligados en la diada pueden curarse mutuamente, o dado el caso, incluso dar la vida por el otro, como ocurre con Ben y Rey. O sea que como que da una serie de herramientas
que Bane también ve como provechosas para su plan. O sea, no es solo el hecho de que creo que vea este fenómeno y lo estudie, ¿no? Sino que además ve como que te otorga herramientas que son tal. Lo que entiendo es que luego a lo mejor, según pase el tiempo, verán que no todos pueden establecer diadas. Así que es como, bueno, la base de tu teoría está un poco mal, ¿no? Porque a ti te ocurrió y tú lo... Y pues a ti te ha funcionado y en base a eso has creado un dogma que de base pues funciona, pero luego la diada como tal no se puede formar porque sí, así que realmente como que parte ya de la base está como un poco, ¿no? En plan, empieza cojeando. Claro, o sea, yo creo que la naturaleza al final escapa, ¿no? A estos sistemas que la encierran, porque puedes encontrar, por ejemplo, en el caso de Ben y Rey, ¿no? A dos individuos que sí que tienen una diada, una conexión, pero sus intereses y motivaciones van en sentidos opuestos. Y no son precisamente por favorecer el legado de los Sith, ¿no? O sea, de hecho, claro, al final todo lo contrario. De hecho, los destruyen matando a Palpatine. Por lo tanto, es eso. Puede generar la naturaleza esa diada en individuos que tal, y luego en dos que se comprenden o que a lo mejor sí que encuentran una conexión o unas ideas conjuntas que les favorecen, no existe esa diada y por lo tanto esos poderes extra, ¿no? Que aparecen, como lo que dice, que se retroalimenta el poder de modo que se pueden curar y estas cosas, pues no las ofrece. Así que encontrar las condiciones perfectas, ¿no? O sea, yo creo que igual Bane, si tiran por aquí para reinterpretarlo, sí que se puede hablar de lo que perseguía es un ideal, ¿no? De que la configuración perfecta de los Sith son dos que estén en una diada y que además compartan intereses. Y yo creo que esa es la situación ideal para los Sith, pero no puede ser algo aplicable en todas las épocas porque igual eso, los individuos no coinciden en intereses o no tienen un plan común o simplemente no hay dos que tengan una diada y que sean Sith en esa época. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser al final una cosa un poco más mutable si es un fenómeno natural, ¿no? Efectivamente. Ya hemos tocado la de Canon, que realmente es eso. Como he dicho antes, no hay tanta información. No se ha desarrollado todavía en el grado en el que se desarrolló en Legends. Así que tendremos que esperar y seguir viendo cómo Lucasfilms desarrolla esta cuestión. Sí que es verdad que se habla mucho de la regla de dos, es decir, hemos visto muchas menciones de ella y tal, pero sobre todo lo que respecta a nivel teórico, este tipo de cosas como en Legends, todavía no se ha tocado tanto, así que por ahora habrá que ver. Luego, en Canon, en Legends, perdón, en Legends la regla de dos es ahora pues una cuestión que es como más interesante. Yo siempre digo esta cosa, que es muy importante tener en cuenta a la hora de hablar de la regla de dos. Darth Bane es el que la conforma, el que a lo mejor crea, el que aglutina toda la información y crea la regla, crea lo que es la regla de dos, pero realmente el primero en aplicarla tal cual, digamos en una base teórica parecida a la de Bane, es Revan. O sea, Revan es el primero que entiende que dos Sith es una manera como idónea de liderar un imperio y tal. Y luego lo que pasa es que en el caso de Revan hay cuestiones a tener en cuenta. Primero, está en trance en parte, aunque luego se desliga de ese trance, pero aún así está como un poco ido, ¿no? Es que tras el trance lo poco que se sabe de Revan, porque no tenemos como muchos diálogos de Revan o muchas escenas de Revan post-trance, en el que lo único que se sabe es que pues tenía un comportamiento muy errático, muy extraño, tal. Pero, quiero decir, al final lo convierten al lado oscuro casi por la fuerza también. O sea, ni siquiera su transformación al lado oscuro es del todo natural. Sí que había semillas plantadas por todo el tema del revanchismo y pues por ciertas cuestiones, pero Revan ni siquiera se transforma al lado oscuro de forma natural. Así que en ese sentido Revan está muy raro y tal, pero bueno, lo que se sabe es que él aplica seguramente de forma un poco inconsciente la base teórica de la regla de dos, y luego Bane, tras estudiar a Revan, es el que entiende cómo funciona, entiende las ventajas que tiene y bajo el contexto en el que se encontraba la aplica. Voy a hacer un pequeño resumen rápido de por qué Bane está en esa situación. Vale. Bane se encontraba, digamos que el contexto en el que estaba Bane, Bane era un chaval que pues vivía en un planeta minero y bueno, su padre era un alcohólico maltratador
Él de X forma pues acaba matándolo y cae al lado oscuro. Y pues acaba siendo reclutado por los Sith, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en ese momento los Sith como tal eran un imperio formado por muchísimos Sith. Por muchísimas personas que pues eran sensibles a la fuerza, portaban espadas de color rojo, estaban ligadas al lado oscuro, etc. En la batalla de Ruusan, que es una batalla que de hecho en ese momento establece la medición temporal, o sea, hasta que no ocurre la batalla de Yavin, los años en Star Wars se medían por antes y después de la batalla de Ruusan, hasta que luego llega la batalla de Yavin y ahí se empieza a establecer el nuevo sistema de medición temporal. Pero bueno, la batalla de Ruusan es muy importante pues porque literalmente es una batalla colosal que cambia totalmente el destino de la galaxia porque acaba con el mayor imperio Sith de ese momento, lo erradica totalmente, salvo que sobrevive Darth Bane, ¿vale? Y pues Bane se esconde en las sombras y claro, viendo este contexto, parte de lo que ha dicho Javi antes de que yo comentaba, Bane entiende que el lado oscuro funciona mejor cuando pocos usuarios están cuando hay pocos usuarios, digamos, poseedores del lado oscuro. Y él siempre pone este ejemplo de lo del veneno. Si tú tienes una botella muy grande llena de veneno y la repartes entre, yo que sé, 100 vasos, las cantidades que uno pueda tomar de veneno de ese vaso es muy menor. O sea, ni siquiera ese vaso el veneno de ese vaso ni siquiera te llega a matar. Pero ¿qué pasa si repartes todo el veneno de esa botella entre 2 vasos? Pues que uno de estos 2 vasos te puede matar perfectamente porque tiene una cantidad de veneno muy grande. He ahí la cuestión. El lado oscuro da mucho más poder a 2 usuarios porque ese poder se reparte en menos personas. Por lo tanto, cada recipiente pues tiene más veneno, digamos en este caso el más lado oscuro, que puede recibir o controlar o lo que sea. Y es como la base de su teoría. Pero aparte de eso, él expande mucho más. O sea, yo siempre veo a gente diciendo, bueno, la regla de 2 es porque por lo del veneno. No. O sea, el veneno es una... O sea, la cuestión de lo del veneno, lo de los vasitos, es uno de los motivos. Pero Bane critica, por ejemplo, que por la naturaleza que tiene el lado oscuro y los Sith, es mucho más fácil controlar a un potencial enemigo que a 80, que todos tienen ambiciones loquísimas y de controlar la galaxia, que a uno, que es tu aprendiz, y ya está. Y de todas formas, el punto es que tu aprendiz te tiene que matar. Porque la motivación es casi como muy altruista. Porque Bane, por ejemplo, se tira muchos años digamos, alargando artificialmente su vida porque no encuentra un aprendiz que lo mate. O sea, Bane pasa por muchos aprendices que él mata porque una de sus bases teóricas es que el linaje lo que tiene que hacer, la regla de 2, porque al final es un dogma y a la vez un linaje, parte de la gracia es que tiene que hacerse más fuerte conforme continúa. Es decir, la persona que vaya a suceder a Bane tiene que ser más fuerte que Bane, y la persona que vaya a suceder a Zana en ese caso tiene que ser más fuerte que Zana. Así que es como, digamos que cada Sith que tiene que... O sea, cada Sith que sea el aprendiz tiene que ser más poderoso. Entonces la idea es que el aprendiz tenga todo el conocimiento del maestro y a la vez sea más poderoso que él. Esa es una de las bases teóricas. Luego pues está el tema de que es eso, el maestro tiene que dar su vida en el sentido de pues aceptar de que va a morir en algún momento, y si no, intentar alargar su vida hasta que pueda encontrar un aprendiz. Y bueno, hay más cuestiones como el tema de las sombras, por ejemplo. Porque la regla de 2 no es solo un dogma, no es solo una doctrina, no es solo un linaje, también es un gran plan de venganza. Porque Bane es un Sith, al fin y al cabo. Y como Sith, Ruusan para él es la mayor humillación posible. Los aniquilan a todos. Es gracioso porque en parte Bane jode la batalla de Ruusan, pero él tiene que... O sea, Bane en parte es causante de que muchos Sith mueran, pero también siente que la batalla de Ruusan tiene cierta parte de humillación, lo cual es un poco contraproducente. Pero bueno, yo me baso en diálogos y
Iba a decir declaraciones, en plan, rueda de prensa. No, Sí. no, pero bueno, sí. En comentarios de Bane. Y claro, su gran plan de venganza es simplemente, con tu aprendiz, vamos a seguir durante siglos, porque él sabía perfectamente que esto no era en plan para hoy. Vamos a estar durante siglos en las sombras, conformando una red de espías, un poder en nuestras manos, lo suficientemente poderoso como para un día desvelarnos ante la gente de nuevo, declarar que los Sith siempre han permanecido vivos y entonces dar un golpe sobre la mesa, tomar el poder y en ese caso establecer un nuevo imperio controlado por los Sith, que, como sabéis, es lo que acaba ejecutando Palpatine. Lo que pasa es que Palpatine, irónicamente, no ejerce la regla de 2. O sea, porque la regla de 2, repito, no es solo lo de tener un aprendiz. Es algo casi altruista, es en pos de los Sith. Y yo creo que este es el mayor fallo teórico que hay en la regla de 2. Y es que ignora, o sea, a la vez menciona, porque lo tiene en cuenta, la regla de 2 hace la crítica y en su teoría mantiene que los Sith son ambiciosos y que por lo tanto tener muchos bajo tu control es complicado, pero a la vez ignora el hecho de que el dogma y la idea se vaya a diluir conforme vayan pasando los Sith. Porque uno puede decir, sí, la regla de 2 muy bien, pero es que a mí me la suda, yo quiero conquistar la galaxia porque yo quiero y porque quiero hacer mi propio imperio, ¿no? Cuando realmente se supone que es un ejercicio conjunto de venganza, ¿no? A través de generaciones. Y por eso Palpatine, por ejemplo, se alarga la vida no porque no encuentre a un aprendiz lo suficientemente poderoso como para matarlo, sino todo lo contrario, porque quiere ser inmortal y quiere ser él mismo. Él quiere ser el emperador Sith, ¿no? Cuando lo que él debería de estar es ansiando que su aprendiz... O sea, ansiando encontrar un aprendiz que lo mate. Que yo entiendo que suena muy raro, en plan de ¿cómo alguien va a querer que lo maten? Bueno, es cómo funciona la movida esta. O sea, es gente que está sumergida en la oscuridad y en la muerte, no me preguntéis a mí. Pero sí. Así que ya, tanto en Canon como en Legends, Javi, ya estamos viendo que incluso ambas teorías tienen como sus fallitos. Que a ver, tiene sentido porque al final... falla, ¿no? O sea, claro, o sea, no es el orden natural de la fuerza, son los humanos o los seres vivos intentando configurarla de alguna manera que funcione, o sea, tiene que fallar. Sí. A mí siempre me ha parecido muy, de algún modo, interesante el rollo de Bane, pero también fallido en esencia, precisamente porque en su concepción de la regla de 2 y en su marco teórico, creo que es el que está errado porque parte de negar es lo que tú has dicho, una parte importante del código Sith, ¿no? Que es la pasión y el egoísmo, el perseguir tus propios fines y tus propias metas. Si tus propias metas son que no te mate nadie y morir indemne, ¿no? Morir sin que nadie te toque y sin tal, ¿cómo vas a aceptar algo como la regla de 2? Al final la regla de 2 implica un cierto altruismo que es completamente contrario a la naturaleza Sith, ¿no? Y ahí también, bueno, una parte no, uno de los pilares que lo sustenta es el sacrificio, que es una cosa que es bastante curiosa y graciosa, ¿no? Dentro de ese marco teórico. Quiero decir, Bane lo vende un poco como obviamente te vas a defender y si tienes que matar a tu aprendiz lo tienes que hacer, pero el punto es que te mate. O sea, como que para que todo salga bien el punto es que te acabe matando. Claro, sí, o sea, sí, la idea es que tú tienes que encontrar, o sea, ponerte delante del rival más poderoso posible, aunque eso implica que te mate inmediato, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer tú activamente es buscar un aprendiz que tenga posibilidades de matarte. Que sea, claro, yo entiendo aquí... O que te pueda matar a saco, o sea, que vayas a caer de una, porque entonces ya estás ahí favoreciendo ese ejercicio darwinista, ¿no? De mejorar la especie Sith o el legado Sith, ¿no? Claro, pero yo perdona que te interrumpe, pero ahora que lo pienso, claro, entiendo que esto no se menciona abiertamente, pero claro, ¿qué pasa si llegas...? Porque el punto de Ben es, tienes que... Cada generación tiene que ser más poderosa que la anterior. Claro, a lo mejor, imaginemos, Bane tiene un escrito en el que dice, si llegas al punto en el que nadie te puede matar, entonces eres el encargado. ¿Sabes? El rollo, eres el que tiene que aplicar esto, ¿sabes? Porque eso nunca se menciona. Y claro, ahora que lo pienso, ¿quién es el que tiene que... ¿Sabes? ¿Quién es el que tiene que aplicarlo? ¿Sabes? ¿Quién tiene el criterio para decirlo? Claro, o sea, se supone que es el Sith-Ari, ¿vale? Se supone que es el Sith-Ari. O sea, el Sith-Ari, el elegido, será el que aplique la venganza, ¿no? Y el que será el señor de los Sith, etc.
Claro, entonces se supone el Sith Ari, al que nadie lo pueda derrotar, será el que aplique la venganza. Entiendo, ¿no? Pero si él, por ejemplo, extendió su vida artificialmente, hizo un ejercicio de intentar buscar más allá para encontrar a alguien más fuerte que él, o sea, eso es también una empresa que te puede durar indefinidamente, porque tú por muchos años que vivas no vas a explorar toda la galaxia hasta encontrar a tal. Así que ¿cuándo paras? ¿Cuándo paras de hacer eso y te asumes como Sith Ari? Claro, en plan, es que es complicado porque tiene que ser en base a tu criterio. Y claro, siendo Sith es súper egoísta, en plan, todos se pueden autoproclamar Sith Ari a sí mismos. Claro, y de hecho es lo que te puede apetecer, ¿no? Por tu pasión. Hombre, suena bien, ¿no? El elegido de los Sith, el que dominará a todos, el elegido. Y de algún modo, con el código Sith clásico, el que preexiste a Bane, ¿no? Sí que coincide bastante esa lectura de, hostia, pues yo no quiero buscar más. Yo ya me siento que puedo dominar todo esto, ¿no? Bueno, al final, de hecho, es lo que pasa. O sea, Claro, es lo que pasa porque ¿cuál es el maestro de Plagueis? El Beast, joder. Tenebrus. Vale. Tenebrus dice, yo soy. Y sale Plagueis y dice, no, soy yo. Y sale Palpatine y dice, no, soy yo, ¿sabes? O sea, claro, ahí ya entra la lógica de la regla de uno. Ya ahí está. Claro. Que buena porque luego, o sea, ahora puedes seguir comentando, pero luego vamos a entrar en otros dogmas y en otras cuestiones, porque la regla de dos no es solo la única doctrina, filosofía Sith. Sí, hay una cosa curiosa, lo que has dicho ahora que mencionas a Tenebrus, Plagueis, Palpatine, que es que al final sí que se puede entender que la lectura de Bane igual es brillante, pero no como un dogma para conseguir la victoria de los Sith, sino como un estudio por volver un poco y hilar con lo que estamos interpretando del canon, un estudio de un fenómeno natural, ¿no? Algo que va a ocurrir sí o sí. Porque es lo que ocurre, se quiera o no. O sea, las intenciones de Tenebrus eran ser el único Sith, ¿no? Y los de Plagueis también, y las de Palpatine también. Y sin embargo les pasó lo que Bane quería que se persiguiera. Pero en plan que se persiguiera filosóficamente, que se persiguiera de forma consciente, no que sucediera por un cúmulo de circunstancias y porque uno se quiere imponer como el único. Sin embargo se estaba dando esa situación. Por lo tanto, ¿crees que Bane vende la narrativa? Claro. Fue muy lúcido en interpretar la naturaleza, pero como forma de ordenar las cosas... Yo estaba pensando, ¿crees que Bane en su teoría aplica lo de tendrá que ser el elegido el que lo ejecute, como para que el aprendiz siempre tenga esas ansias de ser él? Y entonces, efectivamente, de forma, aunque sea no consciente, siga la regla de dos porque mate a su maestro. O sea que... Espera, que me he perdido. No, claro, o sea, me refiero, tú piensas que Darth Bane está haciendo su teoría y dice, vale, aquí hay un problema, porque todo el mundo va a querer ser el Sith Ari, tanto el maestro como el aprendiz. Pero el aprendiz es el que va a tener más ambición, porque el maestro es el que está ya en la posición de poder y el aprendiz es el que está aprendiendo, tal. Y entonces, puede que Darth Bane piense, esto del Sith Ari lo voy a poner aquí justamente para que de forma no intencionada siga aplicándose la regla de dos que yo quiero, que es que sean generacionalmente cada vez más poderosos, claro, aunque no sea mediante la herramienta que yo quiero. Claro. ¿Me explico? Ahí lo que sí que es un poco raro de eso, o sea, puede ser, lo que sí que sería un poco No, sí, raro, yo veo fallas. Claro, para mí un fallo que veo claro es que al final se puede asumir y puede querer ser el Sith Ari un Sith mediocre. Simplemente porque aspira a eso. Yo siempre he dicho esto, pero Palpatine mata a Plagueis de la manera en la que lo mata porque está cagado de miedo, porque sabe que Plagueis lo destroza. Claro. Y de hecho el propio James Luceno en entrevistas dice que Plagueis es más fuerte que Palpatine. O sea, ¿qué ocurre? Que Palpatine lo pilla borracho y lo mata. O sea, no demuestra su poder, lo mata indefenso. Claro, ¿sabes? pero hay otra cuestión que entra, que a lo mejor el mejor Sith tampoco es solo el más poderoso, sino el que el más inteligente o el más... sí, vale. El que sabe detectar esa situación y que no tiene ningún escrúpulo para matar a alguien que está indefenso, aunque tenga una buena relación con él y todo esto, ¿no? O sea, ahí sí que se podría entrar. Pero que, aún así, igual es... no es una situación... O sea, ahí es que no recuerdo exactamente si se lo encuentra así o si va premeditadamente a encontrarlo así, pero si se lo hubiera encontrado así, sería una situación que le ha regalado la vida, ¿no? Algo que le ha venido de chiripa. O sea, están celebrando la victoria porque Palpatine porque lo que iba a ocurrir es que Palpatine y Ego Damask
iban a convertirse en co-cancilleres. Y estaban celebrando lo que iba a ser la victoria, porque sabían que iban a ganar. Lo que pasa es que Palpatine quería el Senado para él solo al final. Y a la vez quería solo el poder de... O sea, quería ser el único Sith vivo en ese momento. Porque su aprendiz era Darth Maul. Aunque bueno, en 2 días se lo matan, pero bueno. La cuestión es que lo tenía todo preparado para dar el siguiente paso y convertirse en el maestro. La cosa es que empieza a emborrachar a Ego porque sabe que tiene un problema con el alcohol. Claro, vale. Y lo empieza a emborrachar y empieza a dar el monólogo para sí mismo en el que dice, creías, en plan que está Ego como ya despierto, que lo está electrocutando Palpatine. Y empieza a decirle, tú te creías que me dejes seducir, tú te creías que yo estaba escuchando todos tus consejos, en plan de siempre fui más inteligente, siempre fui más poderoso, ¿sabes? Entonces sí que es bastante astuto. Pero por ejemplo, independientemente y al margen de su nivel de poder, en el caso de Tenebrous con Plagueis, sí que está viendo una oportunidad que se la pone a huevo la vida, porque se le caen unas rocas encima. Bueno, sí, eso es súper... Yo siempre he dicho que es una escena medio rara, o sea, no para mal, pero es como... Están escapando de Chill en una misión normal. O sea, el propio Luceno te dice que Plagueis en ningún momento se había pensado en ese momento matarlo, pero de repente ve que su maestro está atrapado, le han caído 3 rotas y lo ha dejado paralítico perdido, y dice, pues ahora, ¿sabes? La mía, sí, pero... Sí. Pero ahí sí que no indica ninguna genialidad ni ninguna virtud aparente por encima de Tenebrous por parte de Plagueis. Simplemente se lo regala. No. O sea, es una cosa que le viene dada. Sí. Así que, en ese caso, esa concepción que tiene Bane realmente no se está aplicando, porque si sucede por casualidad, que de repente se encuentra con esa situación y dice, coño, pues lo mato, se ha quedado aquí tonto, como si se lo hubiera encontrado borracho, ¿eh? Claro. ¿Sabes? O sea, si hubiera sido una cosa por casualidad. Así que por ahí sí es donde veo el fallo, ¿no? Que puede venir un mediocre, encontrarse con una oportunidad de oro, aprovecharla y decir, pues yo soy el Sith, ¿sabes? No siempre gana el más fuerte, claro. Claro, ni el más fuerte, ni necesariamente el más inteligente, ni el que tal. O sea, la vida te puede regalar algo, tú pues tienes que ser muy tonto para no aprovecharlo, ¿no? Sí. Claro, es eso, hay como una serie de problemas ideológicos, de problemas, ¿no? En el planteamiento y en el marco teórico, que luego llega el amigo Darth Clade y dice, bueno, tengo opiniones, ¿no? A ver, aquí de nuevo, clase de historia. Os voy a poner en contexto. ¿Quién es Darth Clade? De nuevo, también, por cierto, como siempre digo en los podcasts, yo voy a tropilón con el tema de los spoilers y tal. O sea, este spoiler de hecho lo revelamos hace poco en otro podcast. Claro, sí. Pero de todas formas, sobre todo si tiene que ver con Legends, yo lo siento mucho. Yo voy a hablar siempre sin pudor. Son cosas que llevan más de casi 20 años publicadas mayoritariamente. Ha habido tiempo, yo lo siento mucho si alguien no quiere escucharlo, pero bueno. Bueno, a ver, es simplemente que lea que esa historia mola un montón y luego que venga a escuchar. Sí, o sea, incluso si os voy a contar lo que os voy a contar de Darth Clade, podéis tirar y leer sin problema lo que hay de él, porque es interesante. Yo no soy el mayor fan de la época de él, pero bueno. O sea, de la época de Legado, ¿no? Sí, no soy muy fan de esos cómics, honestamente. A ver, el giro que sucede es el giro para frikis por excelencia, ¿no? No, hombre, el plot twist de Soy Asaradhead es literalmente del palo de qué cojones acaba de ocurrir, ¿no? Claro, pero es eso, muy para nerds. O sea, imagínate a alguien que está leyendo Legado de cero y lee eso y dice, vale. Mi problema con Legado es como todas las vibes que tiene de. Sobre todo todo lo que tiene que ver con los Sith es del palo de. Todo rojo. Y las tías en tetas. Y es como, ¿sabes? O sea, es como todo muy heterobásico. Es el espíritu que lo vi hace poco. Hace poco estuve revisionando la saga Alien, ¿no? Y Alien Resurrection tiene exactamente ese espíritu. Que es el rollo de Comic Con de los 90, de pajeros, ¿sabes? Sí. De friki pajero de los 90 que va a la Comic Con y que tiene fantasías raras como los personajes, tal, y que hay un ambiente como muy masculino, muy misógino por ahí, como muchas. No sé, todo eso también muy lo que dice, muy basicón y muy subido de tono edgy, pero de una forma un poco cutre. Tiene un poco eso, lo cual me hace que me la puedo tomar poco en serio, aunque aborda cosas interesantes. Y a su vez también tiene un poco una gracia de rescatar algo de una época, pero la verdad es que a mí me tira bastante para atrás todo eso.
Vale. Continuando con el tema. Bien. Darth Krayt es... o sea, originalmente fue hijo... bueno. Digamos que... Sí, fue hijo de un antiguo caballero Jedi llamado Sharadhead, ¿vale? Él es... Es que siempre me confundo. Él es Sharadhead y el padre es Sharadhead, ¿vale? Sí. Nace en el 67 antes de la batalla de Yavin. Y, de hecho, Tenebrus lo vio como su aprendiz. O sea, Tenebrus, cuando era muy pequeñito, Sharadhead vio en él como un poder en la fuerza y una especie de vinculación extraña con el lado oscuro que o sea, le llamó la atención y Tenebrus lo sondeó como posible aprendiz. Así que... cositas de la vida. La cuestión está en que Sharadhead nace en Tatooine y es hijo de... es hijo del famoso, increíble caballero Jedi Sharadhead y de una mujer Tusken, ¿vale? La cuestión es que pues se cría en Tatooine, se cría bajo la cultura de los moradores de las arenas y pues durante muchos años pues estuvo pues siendo formado, pero también en los caminos de los Jedi. El niño ya ha demostrado tener un talento bastante inaudito, sensible a la fuerza, poderoso, mata a un Dragon Krayt con sus manos, cositas. También sabía moverse en distintas formas de pelea. O sea, rollo en distintas formas de estilo de utilizar el sable. Es un prodigio. La cosa es que por X y por Y, ¿vale? Él se convierte en un agente activo durante las guerras clon. Se llega a enfrentar a Obi-Wan Kenobi. Después de haber levantado una rebelión Tusken tochísima. Porque recordemos que los Tusken son víctimas de, pues, literalmente, colonialismo. Porque los humanos y distintas razas del núcleo van a Tatooine pues joden el planeta y a la gente que vivía ahí. Y pues Sharadhead, que estaba como muy a tope con una rebelión Tusken, pues la lía parda. Y Obi-Wan es el que sale y pues apoya el colonialismo. La cosa es que por X o por Y acaba siendo capturado por los Yuuzhan Vong, por estos alienígenas que vienen de otra galaxia, no son de la galaxia de Star Wars, que ocurre solo, o sea, solo son canon en Legends, y pues son realmente lo peor que le ocurre nunca a la galaxia de Star Wars. Toda su tecnología es orgánica, es decir, está viva. Y pues lo torturan, van haciendo pruebas con él, le extraen un montón de ADN y tal. Y al final su cuerpo acaba mayoritariamente conformado como un exoesqueleto vivo de como productos Yuuzhan Vong. Es por eso que siempre que veáis fotos de Darth Krayt, siempre que porta como... está embutido en una especie de armadura, ¿no? Es porque forma parte de su cuerpo, técnicamente. Acaba cayendo como un Sith. O sea, acaba cayendo el lado oscuro y tras estudiar y tal, pues acaba viendo cosas. ¿Qué pasa? Que al igual que Darth Bane hizo con sus predecesores, Darth Krayt empieza a estudiar la teoría previa a él, es decir, la regla de 2. Y ve que la regla de 2 es un desastre. O sea, es lo que él dice. La regla de 2 es un desastre y no tiene sentido. Entonces él lo que hace es, bajo su propio marco teórico, es crear la regla de 1. Tampoco muy inspirado él. Plan, regla de 2, pues la regla de 1. Y la cosa es que esta doctrina se basa en que justamente el problema del aprendiz es un... O sea, el problema que tenían antes de el veneno con 100 Sith, él dice lo mismo. Dice, ¿qué sentido tiene ponerte a ti en una posición de poder, pero luego que tu gran ambición sea que te mate tu aprendiz? Y encima ceder
un gran poder a ese aprendiz, porque justamente si estás repartiendo el veneno, quédatelo todo para ti, ¿sabes? ¿Qué pasa? Él luego crea un ejército de Sith, ¿vale? O sea, en plan, el tío tampoco el tío tampoco termina de ser muy inteligente porque te dice... Y luego llora porque... Dice, no, pero es que estos son acólitos, tal... Pero bueno, es que el punto de la regla de 2 es que solo hubiese 2. Claro, o sea, da igual que les llames Sith o tal, son usuarios del lado oscuro que están en tu misma orden compartiendo poderes de algún modo. Realmente, Claro. eso es un problema que viene muy heredado de lo que es legado en sí, ¿no? Que de repente propone una idea que está chula porque es verdad que dices, joder, si pensó eso Darth Bane, es normal que alguien posteriormente diga, oye, ¿por qué en 2? Por esa misma lógica en uno mejor, ¿no? Pero Claro, luego piensa más veneno lo que en el mola, vaso, sí. claro. Sí, pero luego llega legado y dice, hostia, pero qué guapo estaría que saliera un ejército de Sith, ¿no? Claro. Vamos a sacar un ejército de Sith, que es una cosa que está muy guapa y ya que, oye, da igual. Que podríais decir, bueno, sí, pero Sidious hace acólitos. Sí, pero hace 10, 15, o sea, como mucho. Este tío tiene un ejército de Sith. Claro, o sea, y yo siento que sí que Sidious tiene muy limitados. O sea, que los inquisidores y que todos estos usuarios del lado oscuro que tiene bajo su cargo, al fin y al cabo, están muy, muy, muy por debajo, ya no solo de él, sino de Vader y de un Maul o cualquier otro que hubiera podido haber antes, ¿no? O sea, son simplemente usuarios muy low tier. Incluso de Asajj Ventress, que ni siquiera era considerada acólita, era una asesina, ¿sabes? Claro, sí. Y bueno, la cosa es que aquí el colega al final acaba teniendo un ejército de Sith. Y pues al final yo lo que opino es que su teoría se va un poco a la mierda. Pues porque en plan, si su punto es el mismo, o sea, su punto es el mismo. Por eso no me gusta ni siquiera Darth Krayt como in-universe. O sea, me parece un mentecato. Porque Bane al menos, aunque no cree la base teórica perfecta para los Sith, yo opino que se acerca a la perfección. En el sentido de que yo creo que hay unas cuantas cuestiones que están bastante, o sea, se tambalean, pero en base yo creo que crea una base muy sólida para preservar a los Sith, ¿sabes? Y sin embargo, Krayt rescata tontamente lo de Bane, dice, no, esto es súper tonto, voy a cambiarlo. Se pone a sí mismo como el único, pero luego crea acólitos, secuaces, y ya está, ¿sabes? Y es como... No aporta nada más, porque Bane pilla la teoría de los Sith y la cambia un montón, ¿sabes? Y hay como un propósito detrás, y hay como un gesto grande de altruismo, o sea, como que hay cosas que incluso son no propias de los Sith, o sea, como que realmente hay un pensamiento muy racional detrás de la teoría, ¿sabes? Sí, que tiene que ser expansivo para conseguir hacerlo funcionar, que no se puede quedar solo en la teoría más estricta. De todos modos, Claro. otro matiz, que para comparar con Palpatine lo de Krayt, yo también prefiero a Palpatine porque Palpatine ya, yo creo que es un personaje que está planteado desde cero como un personaje que no le interesa demasiado el marco teórico Sith, más allá de lo que le pueda servir. O sea, Palpatine está jugando. En ningún momento dice, no, esto que decía Bane, no estoy de todo de acuerdo. No, él viene, juega y hace lo que considera mejor en cada momento y actúa conforme le vienen. Pero no está pensando teóricamente como hace Krayt luego de voy a revisar la teoría esta, no, le da igual. Bane es el único Sith que... O sea, yo siempre he dicho esto y siempre opinaré esto. Bane es el único Sith que realmente... al que realmente le importa la regla de 2. El resto de Sith que forman parte del linaje de Bane, a pesar de que muchos sean instruidos bajo ese marco teórico, al final solo ven la regla de 2 como una herramienta para conseguir su poder. Que de nuevo podemos entrar en que Bane es consciente de esto y a la vez utiliza el tema de la ambición como algo para que ellos sigan continuando esto. E irónicamente le funciona. O sea, en plan, queramos o no, aunque los Sith, aunque salvo Bane, ningún otro Sith realmente quiera como aplicar la regla de 2 por las motivaciones que quiere Bane, al final la regla de 2 llega al punto al que Bane quiere. Y al final la Orden Jedi acaba siendo vengada y se toma el control de la galaxia. O sea, aunque no se aplique y aunque la mayoría de Sith la utilicen como una herramienta simplemente en pos de sus ambiciones, Bane cumple su objetivo. Es que con la regla de 2, de nuevo, yo creo que el gran hallazgo que tuvo Bane ahí no fue tanto el aplicar un dogma estricto, sino como observar cómo funcionaba la realidad en su cauce natural, ¿no? Porque al final es una cosa hasta que puede coincidir, ¿no? Volviendo un poco a lo de que Yoda la mencione, creo que al final, incluso lo de Yoda puede ser una observación, ¿no? De, hostia, por lo que sabemos de registros de Sith, han tendido
tradicionalmente, incluso antes de Bane a agruparse en dos en algunas de las de las épocas en las que su poder ha sido mayor, ¿no? O sea, Sí. normalmente cuando funciona en dos funciona mejor. Por lo tanto, parece más eso, una observación de la realidad y intentar aplicar eso al dogma para que dices, coño, si ha funcionado así previamente, vamos a intentar replicarlo para que siga funcionando, antes que una cosa de entender que se tiene que hacer así racionalmente y tal, porque de nuevo, siguen organizándose en dos aunque no les importa una mierda, ¿no? Como es el caso de Palpatine y tal. Al final, pues se configuran en dos porque les viene mejor. Y, joder, sí, por ejemplo, Palpatine tiene en un momento los estos, ahí no me salen ahora, los inquisidores y tal, pero en un momento desaparecen de la ecuación. Y ya no los están utilizando, ya cuando están ya metidos de lleno en la guerra civil, parece que ya no está por ahí, o al menos no los está utilizando de forma tal. El perro, ¿no? El que tira es a Vader. Y entonces, es eso, es como que todo al final vuelve a ese cauce, todo al final se redirige ahí. Parece que es la forma más óptima de funcionar. Así que yo creo que ahí está el hallazgo, ¿no? De que realmente sí que ya no es una cuestión de filosofía Sith, sino de filosofía en general que puede hasta observar Yoda, ¿no? Claro, no, sí, totalmente. Yo mira, la cuestión respecto a Darth Krayt, de que ahora que le he estado dando vueltas, porque, por ejemplo, Darth Krayt, hay una parte en la del cómic en la que justamente menciona el tema de que necesitamos tener el mismo número que los Jedi, porque si no estamos como o sea, en una guerra abierta estamos como muy en peligro, ¿no? Quiero decir, Bane tiene un comentario sobre una posible regla de 1. Esto es una cosa interesante. Bane ya cuestiona el por qué una regla de 1 no sería beneficiosa. Y dice que al ser solo 1, todo se te puede volver en contra. Es lo típico de necesitas a alguien que esté mirando por tu espalda, ¿sabes? Aunque esa persona te pueda apuñalar, necesitas a alguien que esté mirando por tu espalda, ¿sabes? Y justamente es lo que acaba ocurriendo con Krayt. O sea, quiero decir, Krayt tiene un ejército de acólitos, pero no tiene a nadie cercano, en el sentido de no tiene como un aprendiz canónico, digamos, o alguien como muy ligado. Y al final lo acaban matando por estar totalmente solo. O sea, es eso. Él, todo lo que hace es en contra a la teoría de Bane. Bane hace una crítica justamente de todo lo que Krayt aplica. O sea, de hecho, Krayt podríamos decir que es un ejemplo exacto de por qué no era tan sencillo hacer una regla como la de Bane que funcionase. Porque justamente Bane te dice, no puedes hacer muchos Sith por esta razón. Krayt lo hace, es un cagadón, porque sus acólitos son súper débiles y los Jedi se los zampan. Luego, te dice, si estás tú solo, no vas a tener a nadie que te cubra las espaldas, a pesar de que el aprendiz te quiera matar. ¿Qué pasa? A Krayt al final le ocurre eso. Estando solo, pues en plan, literalmente se va al garete. O sea, todo lo que Bane dice es lo que le acaba ocurriendo a Krayt, ¿sabes? Sí. O sea, es que de nuevo es eso, es una lectura mucho más lúcida y mejor de la realidad que la que tiene luego Krayt. También se corresponde, o sea, en ese sentido, Krayt es un personaje al que sí que me cuadra un poco que sea un poquito estúpido, ¿no? O sea, hasta cierto punto, creo que... Es que... es que también es problema del cómic tal cual por la escritura y tal. Sí, no, completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, ya lo he dicho, es que yo creo que al final aplican la regla del moral, del molar, ¿sabes? Del molar, sí, a expensas de toda lógica y de lo que estaba proponiendo previamente. Pero bueno, sí que, o sea, te puedo llegar a comprar, no creo que sea una cosa consciente, pero puedo llegar a comprar que un personaje como Krayt sí que acabe malinterpretando todo esto, ¿sabes? Sí, es lo que le ocurre. Que no tenga unas lecturas sólidas, porque precisamente, joder, tienes a un personaje muy firme, muy sólido en sus ideas, muy que se dedica a alimentarlas, ¿no? Y a trabajarlas durante años, incluso mediante un sacrificio altruista como hace Bane, y sin embargo a Sarah Head y Krayt en su totalidad, si repasamos su vida, ha sido como dando muchos tumbos, acercándose a un lado y a otro, como que al final no se ha ubicado en un marco teórico que potenciar y que pulir, ¿no? Simplemente ha ido saltando de una cosa a otra y lo típico, ¿no? De que cuando de repente saltas a un sitio donde te viene demasiado grande,
te crees más listo por aplicar una cosa que no tiene demasiado sentido y la cagas, ¿no? No, sí, totalmente. O sea, el caso de Darth Krayt es el claro ejemplo en parte creo yo, de por qué la teoría de Bane al final no creo que era... Digamos que dentro de lo que cabe asumía muchas cuestiones de una manera, o sea, en una lectura correcta desde el punto de vista de un Sith, ¿sabes? O sea, como de cómo sobrevivir, cómo mantener cierta estabilidad, cómo mantener el legado. Que aquí yo quiero entrar, ya que estamos y ya que hemos abierto la veda a otras filosofías. Esto siempre lo digo, esto se puede aplicar tanto a Canon como a Legends. La regla de 2 solo tiene en cuenta a 2 Sith y tal. Pero aquí la pregunta, ¿puede haber más Sith? Sí, o sea, puede que existan más Sith durante algún momento de la regla de 2, pero no forman parte del linaje de Bane. ¿Y a qué me refiero el linaje de Bane? Pues los Sith que, siguiendo la regla de 2, lo suceden. Es decir, después de Darth Bane viene Darth Zana, después de Darth Zana viene otro Sith, etcétera, 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 hasta que llegamos a Tenebrous. Tenebrous lleva a Plagueis, Plagueis lleva a Sidious, y pues todo termina en Sidious. Puede que existan otros Sith, pero uno, no forman parte del linaje de Bane, y luego normalmente son o supervivientes de lo que quedó tras la batalla de Ruusan, que se han medio organizado y que siguen más dogmas anteriores y previos al de Bane, o directamente sensibles a la fuerza, que caen al lado oscuro y a lo Don Quijote, leen crónicas y cosas del pasado, ven que los Sith molan mucho y se autoproclaman Sith sin realmente tener ni constancia teórica, ni filosófica, ni nada de lo que es un Sith realmente, ¿no? En plan, un poco a lo Don Quijote, dicen, sí, yo soy un caballero, ¿no? Es lo mismo. Sí, yo soy un Sith. Y realmente tampoco hay tanto conocimiento detrás. Aunque bueno, Don Quijote sí que tenía conocimiento sobre caballeros. Sí, o realmente en este caso yo creo que sí que podrían tener conocimiento y sí que podrían ser muy poderosos y simplemente situarse al margen, ¿no? En otra rama teórica. Sí, pero o sea, que sepamos no ha ocurrido, por eso digo. Claro, claro. O sea, si ha habido algún caso... Pero se puede dar, o sea, es algo que podrían integrar perfectamente en la época de Bane. En otro extremo de la galaxia había este señor que no utilizaba su teoría, ¿no? Porque de hecho no estaba ni popularizada, pero sí que era un Sith muy poderoso que a lo mejor claro, es que de hecho la regla de 2 ocasionó estragos o lo que fuera, ¿no? Es que la regla de 2 es privada, claro. O sea, es una cosa que no es Vox Populi, digamos. Claro, es que una por cosa eso, que... o sea, por existir pueden existir un montón, ¿sabes? Si te pones a inventar, es algo que cabe. Realmente, Sith al final es un título, es una interpretación teórica de cómo usas los poderes de la fuerza, ¿no? Es un miembro de una orden, digamos, sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando una orden está en las sombras, cuando no es una institución canónica, ya es difícil determinar cuál tiene más validez que otra, ¿no? Ya, pero bueno, se supone que, tú sabes, como que canónicamente la que es la de Bane, ¿no? La orden que es canónica es la de Bane, pero podrían existir. Sí, porque además usuarios. Bane es el supuesto único superviviente de Ruusan. Y es como, es el único que estaba vivo, pues entonces es el único que continúa el anterior, ¿sabes? Claro, sí. O sea, como herencia de ese hilo, ¿no? Que nos lleva por toda la historia de los Sith. Evidentemente, la orden canónica que sigue es la de Bane, pero si se interpreta como que es algo que puede ser abierto, ¿no? Y que se puede abrazar las doctrinas de diversos extremos en la periferia, ¿no? Que no son parte de la institución como tal, pues bueno, podría haber más Sith. Sí, porque si tiramos por este discurso, España actualmente es el Imperio Romano. Pues porque por títulos monárquicos poseemos títulos del Imperio Romano, ¿sabes? Ahí está, seríamos herederos del Imperio Romano, por así decirlo. De hecho, eso es algo que creo que está poco explorado. Eso sí que me parece como una virtud, por ejemplo, de legado, que es que al menos ponga como instituciones de la fuerza que son alternativas a los Jedi y a los Sith, ¿no? Como el Imperio... el Imperio de Cel. Claro, el Imperio de Cel. Y los caballeros imperiales. Exacto. Los caballeros imperiales están guapísimos, ¿no? Esos conceptos molan que flipas. A mí me parece el mayor hallazgo que tiene legado. Y eso... Para el que no lo sepa... Perdona, Javi. No, dale, claro. Para el que no lo sepa, los caballeros imperiales son una fuerza de élite dentro de lo que cabe del Imperio de Fel, que el Imperio de Fel es una especie de medio... Es una resurrección del Imperio de Palpatine, pero ortodoxa y muchísimo menos agresiva. De hecho, no es xenófoba. Aceptan
aceptan alienígenas y no es machista porque aceptan mujeres, cosa que en el Imperio de Legends de Palpatine no ocurre, a diferencia del canon, que sí que acepta mujeres. Y estos caballeros imperiales son sensibles a la fuerza, que irónicamente están más ligados, o sea, están ligados a la luz, ¿vale? O sea, de hecho, por decirlo de alguna manera, están ligados a la luz, pero no a la Orden Jedi, sino que son una especie de orden distinta. Digamos que, por ejemplo, en el cristianismo tenemos los protestantes y luego también están ortodoxos, tal, ¿no? Es lo mismo. Es una... En plan, dentro del marco de la luz, es del palo, pues tenéis a los caballeros imperiales que dentro de la luz siguen otro marco, ¿no? Ojo, esto es gracioso, Javi, te vas a reír. Los Jedi lo veían como grises. Claro, a ver, es que ahí sí que puede llegar a encajar. Sí, ahí se puede entender el término, pero no de Jedi gris de la fantasía de poder, sino de que es que gris no está a nivel... Jedi, no está el elemento Jedi. Por eso sí que admite que son una orden gris en un sentido de que está a medio camino entre varias ideas, ¿no? Claro, porque no califica están ligados a la luz, pero siguen, o sea, forman parte de un imperio fascista. O sea, claro, es una cosa extraña. Pero igual que se propuso eso, yo creo que se podrían proponer como varias escisiones de la doctrina Sith, igual que se puede hacer de la Jedi, e incluso plantear como, ¿no?, de guerras dialécticas o guerras tal cual, ¿no? Es algo que se puede proponer. Para darle más Inri, herederos de la sangre Skywalker están dentro de los caballeros imperiales. Sí. O sea, no Skywalker por apellido, pero sí herederos de sangre Skywalker. Es que alguien debería coger legado, quitarle toda la guarrada y sacar los mejores conceptos y pulirlos, porque ahí hay oro para... Es que, sí, o sea, el tema, a mí me flipa mucho de legado, cómo están los, en plan, lo que es el family tree, lo que es el árbol genealógico Skywalker, porque es del palo, por la rama de Jaina Solo... se han convertido, o sea, sus descendientes son altos cargos del Imperio Fel y caballeros imperiales. Luego tienes al lado de Luke, ¿no? A los que, bueno, a los hijos de Ben, que es el hijo de Luke, que se han convertido en Jedi y tal, pero cada uno es como de su padre y su madre, ¿no? Hay cosas muy, muy, muy chulas. Y la verdad es que respecto al potencial, legado puede ser la hostia. Y oye, hay cosas muy guapas de legado, O sea, no odio el cómic, ni me parece como estrictamente una bazofia, sino que en general hay cosas que no me gustan. Sí, hay que revisar varias cositas de legado, pero se puede reinterpretar eso de una forma bestial. Y de hecho, hay cosas de Star Wars que son mis favoritas que ocurren en el legado, en plan de... tal cual. Uno de mis personajes favoritos es de legado, una de mis batallas favoritas es de legado también... una de mis organizaciones favoritas, que son los caballeros imperiales, son de legado. O sea, que no todo es malo, O sea, a mí me gustan bastante. Pero sí, tenemos... Es que ya no solo con los Sith, ¿no? Sí, es que si nos podemos entrar en variaciones dentro, ¿no? Dentro de la fuerza hay mil cosas. O sea... Sí, se puede... Es eso, o sea, estos conceptos son totalmente ajenos a la dicotomía Sith-Jedi. Mira, justo ahora que tú estabas hablando de esto, sí que sobrevive algo tras la batalla de Ruusan. Son como una especie de alquimistas Sith que sobreviven y se mantienen ocultos durante bastantes siglos hasta llegar a la época de... O sea, entiendo que tendrán hijos, si estos tienen hijos o lo que sea. Y llegan hasta la época de la Guerra Civil Galáctica. Y estos pavos son los mismos que reviven a Darth Maul y lo hacen combatir contra Vader. En plan, que reviven al Maul que reviven a Maul en este cómic raro en el que Vader se autoclava el sable láser para matar a Maul, tal. Eso, es esta gente. O sea, que por ahí cosas hay, ¿sabes? Que por ahí hay como pequeñas organizaciones sueltas o pequeños grupúsculos, ¿qué tal? Además, también es normal, tío. Estamos hablando de una galaxia enorme. O sea, claro. No puede haber solo un Sith, ¿sabes? Claro, por eso digo que puede caber mil cosas que te inventes. O sea... Claro. Puede haber incluso órdenes que no sepan de estas, ¿no? Porque al final es verdad que la periferia está muy alejada del núcleo y no sabe muchas veces lo que está ocurriendo ahí. Incluso en las épocas de esplendor de los Jedi...
Bueno, si tomamos como, por ejemplo, en el canon, creo que eso está bastante bien establecido, que en la época de la Alta República, que es como una época de esplendor de la vida y tal, pues como el borde exterior no estaba descubierto, se puede entender que como recién descubierto, aún así van a seguir sin saber muchos de ellos los que vivan en una parte muy alejada al núcleo, y a lo mejor los ven de pasada una vez y tampoco se piensan que vayan a ser, a lo mejor hasta ni se creen que sean personas como con una sensibilidad mágica y con este rollo de hechiceros, ¿no? Igual dice, bueno, pues dicen que son eso, pero estos igual están colándose a la gente, pasa sin importancia durante los años y no se sabe nunca que son Jedi o se olvida el nombre, ¿no? Por lo tanto, puede existir eso, puede existir mil cosas, o sea, yo creo que cuanto, de hecho, más cosas de estas existan, más rica y grande hacen parecer la galaxia, no la constriñen, ¿no? A las 4 cosas que conocemos. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, ahora que estaba pensando en movidas así extrañas, yo siempre he tenido una teoría. Y es que todos sabemos movidas como de Coruscant, como el sector 1313, ¿no? Que es el famoso videojuego, ¿no? Que es una zona medio peligrosa. Esto es una cosa de la que poco se habla. Hay sectores de Coruscant en los que está prohibido ir. O sea, si bajas mucho, porque hay muchos sectores, vosotros pensad que Coruscant está como, o sea, lo que normalmente vemos en las pelis y tal, está como muy encima del planeta. O sea, como que la base del planeta está muy escondida. O sea, lo que es la superficie de verdad del planeta está escondida sobre edificios y rascacielos enormes y estaciones y tal. Porque lo que vemos es prácticamente lo que podría haber sido, yo qué sé, muy muy arriba de lo que es la superficie de Coruscant, ¿no? Y por eso hay tantos niveles y se puede defender tanto. En Legends se explica que hay niveles que si vas muy muy abajo, ya no es que no haya vida, es que es del palo de que los Jedi están cagados de ir para abajo. Y yo siempre he tenido la teoría de que ahí hay algo muy chungo del lado oscuro. O sea, porque si un Jedi se giña, es porque tiene que haber ahí algo ahí que sea una cosa como muy tal. Hay sectores donde directamente, por ejemplo, las fuerzas de seguridad de Coruscant no tienen actividad, porque es como que está muy lejos como para incluso si ocurre algo llegar a tiempo, pero aparte porque son como sectores muy caóticos, muy anárquicos, tal. Pero si vas incluso más abajo, y te estoy hablando de sitios en los que se practica canibalismo y movidas así, si tiras más abajo, se supone que hay un sitio donde los Jedi, o sea, no es que no quieran, es que les da pánico ir. Y claro, yo siempre he tenido la teoría de que ahí hay algo muy chungo del lado oscuro y tal. No sé si será una orden, no sé si será una criatura, pero es como un sitio muy oscuro, muy jodido. Y claro, yo digo, pues tío, capaz de que haya incluso Sith pura sangres corrompidos o una movida así, en plan como súper gore, super rock, ¿no? En plan... Sí. Puede haber cosas así. O sea, en Legends, de hecho, hay un pequeño... o sea, hay algo parecido a lo que digo. Y es que el templo Jedi de Coruscant... en Canon. En Canon, sí. En Canon, el templo Jedi de Coruscant está construido encima de un templo Sith. Que por cierto, es parte de lo que causa el que los Jedi estén siempre como tan nublados a la hora de ver el futuro y cosas así. Vaya ideita, que esto de Yoda diciendo es que el futuro es incierto y es del palo, bueno, a lo mejor es que vivís encima de un templo. Y vais bastante fumados, ¿no? Con el tema. Es que se supone, o sea, lo que yo he ido leyendo y viendo también declaraciones de en plan de gente de Story Group, es que justamente era como, o sea, de que se suponía que el templo Jedi iba a ejercer de canalizador para que el lado oscuro no se expandiese en Coruscant. Pero a su vez claro, había un influjo del lado oscuro. Claro. Que debilitaba esa luz, ¿no? O sea, sí que tapaba, pero la fuerza que hacía el lado luminoso para parar ese lado oscuro le debilitaba porque agotaba energía, ¿no? Claro, efectivamente, por eso los Jedi están tan ciegos y no pueden ver tanto y no predicen las cosas bien y todo lo ven nublado. De hecho, que Anakin vea su futuro como raro, del palo de ve a Padme muriendo y realmente... lo que está viendo es literalmente a Padme muriendo por su culpa. A lo mejor si no hubiese un templo Sith abajo, a lo mejor ve una visión de oh no, en esta visión, en esta pesadilla que he tenido, yo soy el que mata a Padme, ¿no? Y de repente toma otra decisión y la salva, ¿sabes? O sea, claro. Que hay mucha tela que cortar, ¿sabes? Sí. Pero sí, vaya ideita. Sí, pero es lo que dices, que al final, o sea... Joder, hay tantas posibilidades conceptuales para Star Wars que tú te puedes inventar órdenes que han estado viviendo durante la época de las precuelas, ¿no? Por decir una época muy
en la que Sí. parece todo muy cerrado y establecido, y que han vivido completamente ajenas a los conflictos principales de la galaxia, ¿no? Y a las guerras clon y a todo. O sea, Tú pregúntale, yo que sé, a alguien del. No del borde exterior, del espacio salvaje. Pregúntale, ¿te has enterado lo de Coruscant? Y te dice, ¿Coru qué? claro, ahí está. Sí. Y eso es bueno. O sea, Es interesante que la galaxia, por mucha holored que tenga, por muchos sistemas de comunicaciones y tal, tenga sitios a los que no alcanza porque es que es demasiado. Es que no. es que es una galaxia, es enorme. Claro. O sea, esto de. Yo he visto mucha crítica. Me jode que haya gente que no sepa que es un Jedi. Es del palo, eres tonto. O sea, Al contrario. O sea, cuanto más muestren de eso, más rica y más se verá la galaxia como una galaxia y no como sí, pues o sea, una. en plan. A mí lo que me gusta de Star Wars, no sé si estarás de acuerdo en esto conmigo, es que tiene tiene como una parte muy medieval, sobre todo en cómo funciona el mundo. ¿Sabes? Sí. O sea, rollo. Los planetas son castillos. ¿Sabes? Sí. Y es del palo. Todo va por crónicas, por leyendas, ¿no? Y es como, joder, si en parte tiene sentido, porque hay mucha base que viene influenciada de movidas medievales y tal, ¿no? En plan, joder, la Orden de los Caballeros Jedi, ¿no? O sea, es como todo muy fantasía medieval, está la organización de los malos que poseen también esta magia, no sé qué. Hay un montón de cuestiones que vienen mucho de eso, fantasía medieval y tal. Y a mí me mola mucho que en Star Wars, incluso teniendo alta tecnología y movidas así, haya muchos elementos que funcionen como si fuese, yo qué sé, la Europa medieval, ¿sabes? Sí. O sea, eso a mí me mola mucho. Y por eso veo bastante sentido a que tú le digas a alguien del espacio salvaje, del palo de... madre mía, la que salió el otro día yo qué sé, tío, en Coruscant. Y te diga... ¿De qué hablas? Claro, ¿Qué es un Coruscant? ¿Sabes? Sí. En plan... o sea, que en verdad estoy exagerando porque seguramente sepan lo que es Coruscant. Pero del palo de... Tío, esta peña... Habrá escuchado los Jedi, sí, estos pavos que hacen magia, movidas así, en plan... Tendrán súper distorsionado lo que es un Jedi o sea... Igual es eso. Es que ni se lo creen o no le dan importancia y a lo mejor escuchan la palabra Jedi 2 veces en toda su vida. Es que es súper ajeno, porque además los Jedi, sobre todo en Legends, mayoritariamente actúan en el núcleo. O sea, Claro. En Canon han hecho esto de que, sobre todo con la Alta República, como que intenten como ampliar muchísimo su rango de actividad y tal. Pero en Legends, sobre todo, el rango de actividad de los Jedi es el núcleo. O sea, Pero son es clasistas, podríamos decir. Incluso aunque toquen muchísimos planetas del borde exterior, incluso alguno del espacio salvaje, y a lo mejor estén en contacto con alguna comunidad de ahí, son planetas. Es que también hay que entender que un planeta, igual en una punta a otra, tampoco, ¿sabes? Igual hay tribus que están totalmente ajenas, Claro, pues claro. como sucede en el mundo, que hay tribus que están totalmente ajenas al mundo conectado y globalizado, ¿sabes? Y, pues, Sí. Sentinel del Norte aquí, ¿no? Claro, en toda una galaxia de planetas, hay claramente, incluso dentro de las planetas, sucederán ese tipo de cosas y habrá a lo mejor tribus que no están ni descubiertas, ¿sabes? Así que, yo qué sé, o sea, es que claramente habrá quien no haya escuchado una palabra Jedi en su vida y viva en el borde exterior, Claro. ¿sabes? En plan, no. Ni siquiera A ver, si yéndose vives al en el borde espacio. medio y no sabes que es un Jedi, también es en plan, ya hay problemas de educación. Ya, pero de nuevo, si sucede algo como en nuestro mundo, puede ocurrir. O sea, Sí. se puede sí. dar, y de hecho le da como un toque de misterio. De repente que a lo mejor haya una región de Coruscant que en las cloacas en la que hay no sé qué sea, un sector de personas que se ha asalvajado completamente, que ha decidido vivir Sí. completamente al margen y que no sabe ni que está el templo Jedi en la otra punta del planeta, ¿sabes? Bueno, esto que te he dicho, la gente que vive en sectores muy abajo, te digo, o sea, es peña que son casi animales, ¿eh? O sea, Ahí por está, lo es poco, que- por lo que ¡guau! poco que se sabe, es peña que son caníbales, que viven como como si estuviesen en tribus, en clanes, movidas así, ¿eh? O sea, Es que eso mola, tío, y eso molaría que a lo mejor en alguna historia que te metan ahí veas que no saben lo que es un Jedi y viven en Coruscant, ¿sabes? Y eso me parece como muy expansivo y muy rico y que le da no sé, a mí le da más que le resta. sí, o sea, es que me creo que haya incluso en plan de que en los sectores estos de Coruscant haya hasta, o sea, ya no hablando de cosas de la fuerza y tal, de que haya hasta, en plan, como ocurre con los Rakata, de que sobreviven unos cuantos y están como en plan Sí. en tal, que los Taung, que son los mandalorianos originales, de que queden Taungs, en plan, porque los Taungs, o sea, el planeta original de los Taungs es Coruscant, Claro. ¿sabes? Sí, y que incluso que no sean conscientes de que lo son, ¿no?
Porque al fin y al cabo los Towns sí que son una especie. O sea... Sí, claro, es que o sea, el nombre se les da creo que posteriormente casi. Ellos eran mandalorianos. Claro. O sea, porque la raza era mandaloriano. Y luego, al convertirse en cultura y ser lo que son a día de hoy, creo que se les acuña como Taunks. Claro, por eso que a lo mejor... O sea, no saben que son no Towns, sino mandalorianos. O sea, no conocen su propia cultura. Estarán ajenos a que son herederos ¿sabes? Claro. Del único resquicio de vida de los verdaderos mandalorianos. Es que esto, por cierto... Sí, no, eso estaría guapísimo. De hecho, esto me hace pensar una cosa, y es que los mandalorianos son unos tibios, en verdad. O sea, espérate. O sea, tienes a los mandalorianos del palo, yo qué sé, Previzla, que tú me dices, esto es la ramadura, ¿no? Es como la right wing, la right wing, Al ¿no? right, ¿no? Sí. Sí, en plan, es como la parte más dura de tal. Son unos tibios, tío. Todos te reclaman, todos van a reclamar Mandalore, y es del palo. Reclamad Coruscant, que es vuestra puta capital de verdad, coño, ¿sabes? En plan, ¿no están los cristianos todavía hablando de Jerusalén? Igual, ¿por qué los mandalorianos se olvidan tan rápido de Coruscant? ¿Sabes? Sí, se lo quitaron de las manos y eso es el hogar de verdad, ¿sabes? Además, ¿quién no ansía una ciudad hiperindustrializada? Yo entiendo que a lo mejor da pereza invadirla, ¿no? Porque tiene que ser un coñazo, pero en plan, todos son unos tibios, tío. Nadie va a reclamar Jerusalén. Sí que es verdad. Que falta como una rama verdaderamente extrema. Claro, de peña que diga, vamos a vengar a los verdaderos mandalorianos. Es que estos, de hecho, no se hacían llamar verdaderos mandalorianos. O sea, pues ir a reclamar el verdadero Mandalor, que es Coruscant. Es como que en sus formas más radicales, los mandalorianos son muy sectarios, en el sentido de que son muy sistemas cerrados en los que si tú incumples una norma ya está fuera y no quieren ni verte la cara, pero realmente no tienen ese orgullo de linaje, ¿no? De ¿Sí? patria, de clan, de que quiere dominar y conquistar. Simplemente pues viven encerrados, como una secta, ¿no? No como algo expansivo. Y en verdad tiene sentido, porque a nivel histórico, tanto en Canon como en Legends, tienen épocas así. De hecho, en Canon, que esto es una cosa que yo siempre voy a decir, bueno, en Canon y en Legends, porque The Clone Wars forma parte de ambas. Pre-Vizsla, en uno de los primeros episodios en los que aparece, que eso tiene que ser primera o segunda temporada, o tercera, o sea, de las primeras, él menciona que Mandalore antaño, no hace tanto, o sea, no te está hablando de, ¿sabes?, los Taunks, te dice, no hace tanto, Mandalore fue un gran imperio que poseyó miles de planetas, ¿sabes? Y eso, en Legends y en Canon nunca se ha tratado del palo de... El tío este está diciendo que literalmente o sea, los mandalorianos fueron un imperio que controló miles de planetas y no hay registro de eso, ¿sabes? En rollo, en ninguno de los cánones en ningún momento se te da a entender que los mandalorianos controlaron esto. Pero lo que sí se da a entender, sobre todo en Legends, es que los mandalorianos muchas veces han salido fuera del espacio mandaloriano a conquistar planetas. ¿Qué pasa? Que la única... O sea, siempre que lo han intentado, los han no vapuleado, sino que normalmente peligra la existencia de la especie, de la cultura en este caso. Y claro, yo también entiendo que después de digamos, el historial de derrotas que tienen cada vez que salen de su zona de confort, digan, a ver, ¿sabes? En plan de, si salimos, o sea, si metemos una patita fuera de casa y casi nos exterminan, imagínate ir a Coruscant, ¿sabes? Sí. Así que también entiendo que tengan como la idea de, bueno, en plan, no construyas el techo antes, ¿no? En plan, primero vamos a hacerle el suelo. Sí, tiene sentido. Y ya hablamos. Pero, no sé, me parecería que como que podría motivar alguna especie de historia curiosa, ¿no? De repente surgen unos mandalorianos como súper... ¿no? Súper extremos que buscan la verdadera reivindicación y tal. Eso podría estar interesante. Eso estaría brutal. Sí. Con los mandalorianos se puede jugar mucho en ese sentido, porque al final... Sí. Estamos hablando al final de dogmas, ¿no? Y de doctrinas que es verdad que nos hemos desviado un poquito ya del rollo de la regla de dos, pero realmente creo que no, esencialmente no. Es lo que estaba pensando mientras decías esto, que estamos hablando de lo mismo, que son formas de organizarse para prevalecer, ¿no? Sí. Y hasta qué punto pueden tener alcance en la galaxia de Star Wars estas formas de organizarse de diferentes clanes o ideas. Y en el caso de los mandalorianos creo que también es curioso porque dentro de que en los Sith pues puede haber bastantes formas, ¿no?, de entenderlo y de organizarse, igual que en los Jedi, pues la orden ha cambiado y tal. En los mandalorianos ha sido como ya la única cultura en la que esto se ha tratado de lleno, ¿no? Como que siempre ha ocurrido esto. Que ha habido diferentes interpretaciones y diferentes escisiones de la cultura mandaloriana.
Así que yo creo que puede ser un poco el faro, guía, ¿no? De todo esto. Sí, o sea, de hecho, si te paras a pensarlo, por ejemplo, los mandalorianos que son todo el tema de Din Djarin, de su círculo, en verdad tienen su propia regla de dos, en el sentido de para sobrevivir. Rollo, vamos a convertirnos en mercenarios, vamos a ir haciendo trabajillos de no sé qué, y todo esto es por el clan, tal. Porque me diréis, bueno, Ariel, pero hay mandalorianos pacifistas democráticos que también se hacen, o incluso los de Previsla, también hay algunos que se hacen tal. Sí, pero esos están más hay como muchísima más política, y estos son simplemente vamos a prevalecer, tal, no sé qué. Sí, o sea, los de Din Djarin, perdón, lo que sí que tienen es, en común con la regla de dos, lo que veo es que intentan hermetizar y limitar sus filas, ¿no? Para que sean pocos y muy fuertes. O sea, es un poco ese mismo tipo de lógica que dice, bueno, vamos a ser menos, pero estar todos a la misma, ¿no? Y entonces por ello poder confiar los unos en los otros. Los otros sí que más tienen el afán de construir una sociedad grande, ¿no? Que se relacione con otras sociedades grandes, no necesariamente mandalorianas. Entonces son más expansivos. Sí, en plan, vamos a abrirnos, a comerciar con otra gente y tal. Y claro, a ver, tiene sentido, sobre todo si eres mandaloriano y has vivido el pasado de ellos, ¿no? Que es del palo, que eran un poco como los vikingos, en plan los reinos vikingos. No sé si ya se había formado, o sea, no soy historiador, no sé si estamos hablando de Suecia o estamos hablando de las colonias, los pequeños ducados en Reino Unido, en plan Northumbria y todo esto, pero los vikingos llegan a tal punto de ser feroces y también exitosos en las guerras, en los saqueos y todo esto, en plan, tenemos casos como las fuerzas varegas del Imperio Bizantino, que es una fuerza conformada por vikingos en el Imperio Bizantino, ¿sabes? O sea, a los mandalorianos les pasa un poco igual. O sea, llegan a ciertos niveles históricos, llegan a tal punto que empiezan a venderse el mejor postor y movidas así. O sea, que es tan grande su imperio que pueden darse Bueno, el imperio. Es tan grande su nación que pueden darse el gusto de incluso ceder guerreros para ganar dinero, ¿sabes? O sea, de cosas de este estilo. Y claro, vemos en contraposición a estos mandalorianos de Din Djarin, ¿no? Que es eso que tú has dicho, que son más herméticos. Realmente tampoco buscan ser muchísimos, ¿no? Como que realmente buscan prevalecer y en algún sentido buscan la estabilidad, ¿no? Rollo. Sí, son una tribu, incluso al final. Sí, pero incluso viviendo fuera de Mandalore están contentos, como que incluso ese sistema, o sea, irónicamente que tienen todos estos dogmas del Mandalore, de la religión mandaloriana, no sé qué, el credo, pero luego tampoco se les ve tan pro Mandalore, ¿no? Sí, tiene que venir Bo-Katan para decirles, escucha, vamos a volver, que está ahí. Claro, o sea, en plan, en un sentido son como súper cerrados. Por eso yo entiendo que Bo-Katan incluso, en plan, al principio los trate con desdén, porque desde el palo, esta peña va de como súper mandaloriana, pero luego a lo de verdad no... Sí, es como que hasta parecen un poco cagados, ¿no? Con el rollo de Mandalor, de, joder, sí, ninguno sabéis acercar a comprobar qué onda con esto. Pero sí. Claro, o sea, le tienen miedo al planeta, y nadie ha ido a comprobar cómo está, y tiene que ir el bebé con el otro tonto ahí a olerlo. En plan, tiene que ir un ¿cómo se dice? Un bebé, sí. O sea, con un droide astromecánico de tercera mano, no de segunda, de tercera mano, sí. y el tío este que está como medio ya hasta la polla de todo, sí. Y es del palo, el pobre señor aquí, en plan, está haciendo una persona que está exiliada, sí. ¿Sabes? Un exiliado claro. De ellos. Y ese es el que dice, ahí va. Claro. ¿Sabes? Rollo es un poco humillante en cierto modo, hostia. Sí, en verdad sí, en plan, sí, imagínate, eres un en plan un historiador mandaloriano y estás como en plan tocando esta parte del palo. Vale, el exiliado este, o sea, mandan al exiliado este y es el que descubre que Mandalore está bien, en plan esta peña en que estaba pensando. Claro. O sea, yo desde ese punto de vista sí que puedo entender mejor cómo reacciona la armera, ¿no? En toda esta tercera temporada de Mandalorian, cuando de repente ve que esos son los que han ido y luego Bo-Katan ha sido la que ha ido a salvarlos, ¿no? Cuando se han metido en un lío ahí dentro. Es como, joder, pues que esta tía nos lidere, ¿sabes? O sea, obviamente hemos fallado en algo. ¿Sabes? Claro. A lo mejor hemos tenido un par de problemas a la hora de organizarlo. Claro, igual esta peña funciona mejor, ¿sabes? Cositas de la vida. Pues, Javi, yo no sé si tú quieres comentar algo más, pero realmente... Seco, estoy seco. Seco. No me queda nada. Como una palmera en mitad del desierto. Sí.
no soy arbolista. Claro, pobrecilla. No soy arbolista, así que a lo mejor ahora de repente me dices, bueno, es que las palmeras tienen reservas de agua. Pues lo siento por la palmera. Cactus, ¿no? Y esas movidas. No sé si las palmeras. No sí, pero no sé, en plan, como las plantas son súper guays. A mí me encanta la herbología de verdad, ¿eh? Pero no soy un experto ni nada, obviamente. Pero tengo entendido que según qué tipo de plantas en el desierto también en plan, a lo mejor no llegan al nivel del cactus, pero sí que guardan agua y todo el rollo, ¿sabes? Pero bueno. Sí, puede ser. No sé. Que espabilen, ¿no? En plan, claro. Que vayan al Mercadona a comprar una botellita. Que me dan penita, te voy a decirlo. Me dan algo de a mí me caen bien los cactus, ¿a ti te gustan? A mí me caen bien. Tío. Hace poco tuve una con un cactus que me dio una pena. Porque, claro, ¿por qué? Yo tengo aquí la terraza, la que suben mis padres y tal. Y aquí pues tiene mi padre muchas plantitas, ¿sabes? Y tenían un cactus súper lindo. Y no sé, se ve que mi madre se pinchó con él o lo que sea y dijo, quiero fuera de casa a este bicho. ¿En serio? Y mi padre lo tiró a la basura. Bueno, no lo tiró a la basura, lo dejó al lado de la basura y alguien se lo llevó. Por lo tanto entiendo que se aprovechó ese cactus y que tuvo una vida. Pero a mí me dio una pena, pero pena de esta tonta de decir, ay, la pobre criatura, ¿sabes? Dios, estaba aquí tan a gusto y de repente... Mi cactus favorito son los chumbos, tío. Ay, o sea, sí, son súper majos. Y luego te dan el chumbo, claro, que el chumbo es una frutilla, ¿no? Plan... Sí, es que parece la típica del ozal, ¿no? La del chumbo. Es verdad, parecen los... ¿Cómo se llama? El Melurian, ¿no? Sí, Melurian. Sí, es un poco... Está inspirado, ¿no? Siempre he pensado Supongo. Que es un poco lo mismo. Es que el chumbo, allí en Valencia, no sé, pero aquí en Andalucía están en todos lados. Aquí, o sea, yo la verdad es que creo que no lo he probado. Lo he visto, pero no lo he probado. Aquí hay muchos chumbos, o sea, en plan de rollo plantaciones y tal. De hecho, en un pueblo de aquí cerca al que voy mucho, voy... De vez en cuando voy a pillar, chumbos. ¿Pero qué saben? ¿Tipo higos? ¿Normales? Más o menos, sí. Entonces me gustarán. Están bien. Pues bueno, gente, esto ha sido el podcast de la regla de 2 y un poquito de Mandalorianos. Así como adelanto, como una especie de recompensa por haber tardado, os voy adelantando que el siguiente podcast seguramente sea el de Star Wars Outlaws, ¿vale? El videojuego. Sí. Hay cosillas que comentar también de otras cosas, o sea, tenemos aún ideas y movidas. Aún tenemos pendiente, ¿no? Temas. Sí. Shadows of the Empire, creo. Sí, que se puede estar muy interesante. Shadows of the Empire teníamos por ahí, sí. Tenemos uno de Kreia por ahí también volando, ¿no? Ese va a ser gordo. Ese a lo mejor lo dejo para diciembre, para final de temporada. Sí, ese me gustaría rejugarme KOTOR 2 de cara Claro, yo igual necesito hacerme apuntes y tal, porque o sea, el de Kreia quiero hacerlo bien. Sí. No como estos, que son una mierda. Claro, iba a decir no como este que hemos hecho en 5 minutos. No, pero también ese requiere un poquito más de chicha, ¿no? Sí. Es como yo te dije, o sea, a mí me da miedo, o sea, en plan casi que me da envidia la gente que, por ejemplo, puede hacer ensayos de Disco Elysium, porque, por ejemplo, es una obra tan densa que digo, necesitaría mucho tiempo para armar algo interesante que contar, ¿no? Sí. O sea... Porque es una obra muy densa que cuenta muchas cosas, tal. Con Kreia me pasa lo mismo. Es como... Es un personaje tan denso, que toca tantos palos, que hay tantas cuestiones que tratar. Es que incluso, para que veáis, con Kreia podríamos tratar el desamor. Sí. O sea, para que veáis. O sea, con Kreia se podía tratar el desamor. O sea, es que es un personaje tan denso a nivel narrativo que es que se podían tratar muchísimas cosas. Y hay que encontrar el punto y tal. Pero bueno, Shadows of the Empire está ahí. Con Kreia, una cosa que me parece muy divertida, y que, bueno, ya con eso podemos adelantar un poco que... algo de mi enfoque, es rebatirla. Decir, joder, realmente no tienes razón, ¿sabes? Porque es un poco... No, claro. O sea, y lo puedes hacer por cada rama de su pensamiento, lo cual es súper estimulante. O sea, para mí lo hace incluso mejor personaje. El hecho de que... Sí. Aunque a mí una cosa que siempre me ha hecho gracia, porque obviamente, como con Revan o otros personajes, hay como mucha gente que es del palo, yo pro Kreia hasta la muerte, ¿no? Sí. Y yo siempre digo, pero... El juego literalmente te dice que no tiene razón. Claro, ser pro Kreia es ser anti-KOTOR 2. Claro, en plan estás como negando el mensaje del juego. Sí, porque el juego es el juego activamente te dice, hey, el personaje no tiene razón, ¿sabes? Rollo. Incluso hay puntos en los que como que hay momentos en los que casi que juega con trampas con Kreia. Porque yo me acuerdo de las primeras lecciones de Kreia que te encuentras... ¿Era Nar Shaddaa el planeta? Donde está el garito del Pazaak. Un saludo a Miguel.
Sí, ¿no? Sí. ¿Era Nashada? Bueno, no, es que no recuerdo, pero el planeta este que es del palo, ya sabes, en plan sci-fi a tope, cantinas, no sé qué. Sí, es Vale. Nashada, porque Hay un señor... no hay otro, ¿no? Como... Vale. Hay un señor pidiendo limosna. Si le das limosna, te regaña. Si no le das limosna, te regaña. O sea, el juego juega mucho, valga la redundancia, con esta cuestión. Rollo, hace trampas con Kreia, porque tomes la decisión que tomes, siempre te va a rebatir. Que yo creo que es parte de la gracia, porque el punto es que todos tengamos la misma experiencia con Kreia, independientemente de nuestras acciones. Creo que estamos adelantando demasiado, ¿eh? ya iremos, pero sí. Sí, la verdad es que sí. Me gusta mucho esa línea, ¿eh? Sí. Es que iba a seguir, pero claro, nos podemos poner aquí a empezar el podcast de Kreia si no seguimos por esto por aquí. Bueno, bien hallados. Sí. Un saludo a mi compañero Javi Organizado. Un saludo. Bueno, aparte de eso, como para finalizar, quiero proponer algo a la gente, ¿vale? Había comentado que Transmisión Fulcrum se dedica mucho al análisis, ¿no? A la opinión, pero al final somos partes de Wookie News. Y tengo aquí, esto Javi se va a enterar ahora, pero lo he estado meditando y a ver qué os parece, tanto a ti como Javi, como a la gente, porque aquí estamos todos en grupo, esto es como una mesa redonda. Al final Transmisión Fulcrum es un podcast de Wookie News, y como su nombre indica, va de noticias. Os molaría, porque yo creo que también va a dar risa comentarlo así con el tono que tenemos en el podcast, en plan, lo que viene a ser tras la introducción, seguramente en el próximo podcast, por ejemplo, media hora. Después de eso, metemos un par de minutillos, rollo 5, 6, 10, o sea, lo que sea. Comentando las noticias así de estos días, en plan de... Como al final es cada podcast, o sea, entre comillas, podcast cada semana, como que al final se aglutinan varios días de noticias, ¿no? Y comentar lo más relevante por encima. Porque, por ejemplo, lo que hemos estado tú y yo comentando hoy de Jon Favreau, ¿no? Y lo de el muñeco. Ay, es que hubiera sido increíble, es verdad. Claro, todo eso, o sea, sí. Coger este tipo de cositas y meterlas en el podcast, yo creo que puede ser que le dé gracia, ¿sabes? Sí. ¿Tú qué opinas? Sí, no, 100%, vale. 100%. Pues a ver la gente qué opina, pero es que, guau, es que tenemos, a la gente le tenemos que contar lo del muñequito. Claro. Es que sí. Para el siguiente podcast ya. Pero... Vale, yo lo veo, yo lo apoyo. O sea, desde aquí la cúpula ha decidido que sí. Luego, vale, pues ya nos comentaréis. Si no les vosotros. gusta nada la idea, lo dejáis en batería, en plan, no, por favor, no. Eso no. Claro, por favor, no más. Claro, entonces suficiente con la introducción. Valoraremos, pero a mí me gusta. Ojo, cuidado, que de repente puede haber una tercera facción en la guerra civil de Transmisión Fulcrum, que no la de Lucasfilm, ¿eh? Y de repente, noticistas, claro, ¿sabes? Noticistas. Noticias, solo noticias. Por favor, solo declaraciones, solo quiero saber. Anuncio. Rueda de prensa de Kathleen Kennedy ya, claro, por favor, cúbranla. Me gusta. Pues eso. Pues con esto y nada más. Nos despedimos, espero que os haya gustado. La verdad ha sido día que, como no como en los otros podcasts, hoy ha sido día de gafitas, de emoji con el dedito para arriba y gafas. Actualidad, pero bueno, ¿no? Actually day, ¿no? Sí. En plan, sí. Pero bueno, como siempre agradezco muchísimo que lleguéis hasta esta parte del podcast, porque significa que os lo habéis comido entero o que aleatoriamente habéis saltado hasta aquí. Saludo a los dos casos. Y pues nada, como siempre os recuerdo que, como ya he dicho antes, que Transmisión Fulcrum forma parte de Wookie News, un proyecto que se dedica a cubrir lo nuevo y no tan nuevo de Star Wars, noticias, análisis, curiosidades, guías de lectura, bueno, guías de consumición en general. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Tenemos un servidor de Discord donde charlamos y debatimos de forma tranquila y sosegada. Y pues estamos también obviamente en YouTube, porque en YouTube, si no lo sabéis, gente de Spotify y de iBooks, Wookie News también está en YouTube con el podcast. O sea, si queréis, o sea, no salimos nosotros en cara, que sé que es normalmente lo que motiva a ir a YouTube, pero por si os interesa, en YouTube también estamos. Y nada, pues un abrazo muy grande. Javi, como siempre, un placer estar contigo aquí. Y un placer estar contigo, hombre. Un saludo muy grande y que la fuerza os acompañe siempre. Chao. It's up to all of you now.
Force will be with you, always.